Los periodistas. Si bien son condenables los actos violentos y protagónicos de algunos candidatos de Juntos Haremos Historia en los hechos ocurridos en el Hotel MM de Puebla, tampoco es aceptable el comportamiento y antecedentes de los protagonistas de la presunta mapachera de Por Puebla al Frente, que dieron origen a las especulaciones populares y de los especialistas a presumir que en Puebla se ha cometido un fraude electoral. El Gran Hotel está ubicado en los antiguos terrenos de las Ánimas, propiedad de la familia del doctor Sergio Guzmán Ramos, coloquialmente conocido como Teto Guzmán, donde tuvo su fábrica de bloques de hormigón. Hace algunos años se asoció con el inversionista de Jalisco Francisco Pancho Martínez y consiguieron edificar el hotel que está muy cerca, ojo, muy cerca, de las oficinas del Instituto Estatal Electoral, con lo cual se adivina la razón de logística de haberlo contratado. Los representantes de Juntos Haremos Historia reciben un pitazo que anima a los protagónicos de José Juan Espinosa y Héctor Alonso Granados a actuar en solitario y con ello advertir a quienes estaban dentro del riesgo de haber sido descubiertos. Las ventanas de los salones ocupados por los operadores de Puebla al Frente habían sido cubiertas con bolsas negras de plástico y dentro se había montado un área donde aparecieron computadoras, impresoras, papelería electoral y cajas de cartón. Pero además, la presencia de dos ilustres personajes animó a los morenistas a denunciar la existencia de una mapachera. Se trata de Omar Blancarte Montaño, a quien los priistas habían acusado de ser el principal operador de la maniobra electoral a favor del morenovallismo y responsable de impedir que el tricolor conservara su base de 600,000 votos. Germán Sierra, coordinador de la campaña de Enrique Doher, declaró semanas antes que sabía dónde se encontraban las casas de seguridad de los operadores que cometerían el fraude. Omar Blancarte fue cooptado por Rafael Moreno Valle desde su presencia en el gabinete de Melquiades Morales en finanzas, cuando le encargó el gobernador operar en Tehuacán. Blancarte se inició muy joven en las labores electorales, al lado de Pedro Luis Salazar, el experto electoral de Blas Chumacero, y luego creció en la Comisión Estatal Electoral de Puebla junto con Antonio Sánchez Loaiza, el experto electoral de Constantino Sánchez Romano. Moreno Valle lo contrata para hacer las proyecciones de electores y votos en casilla, el manejo de funcionarios electorales y representantes de partido. El otro personaje importante es Israel Mancilla Amaro, quien junto con Óscar Pérez Córdoba pertenecían al grupo de protegidos de Pablo Rodríguez Regordoza. Entre los panistas tradicionales eran conocidos como los marranos por sus actividades ligadas a la legalización de mujeres cubanas a través de matrimonios pactados con mexicanos, asunto que animó varias denuncias dentro del partido. En un principio, Israel Mancilla y a Pérez Córdoba Moreno Valle no los aceptaba. Los consideraba abogadillos trinqueteros. Pero con el tiempo sus servicios en temas electorales le fueron útiles, sobre todo cuando hubo de quitarse del camino a Rafael Micalco para quedarse con el control del partido. Fue entonces cuando Mancilla creció y a cambio le pagaron haciéndolo magistrado. Pérez Córdoba se consolidó como el representante del partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral de Puebla. Los escándalos vividos en el proceso electoral de Puebla han sido presentados en las instancias legales, pero también han trascendido a los espacios periodísticos internacionales. Las caricaturas en los diarios mexicanos han presentado al exgobernador Moreno Valle como cacique, mapachero y responsable del fraude. Pareciera que el objetivo no es Marta Erika, sino el esposo y presunto senador. Por si fuera poco, al interior de Morena hay un agravio que no ha sido sellado. César Yáñez, el asesor de comunicación y vocero de López Obrador, es novio de Dulce María Silva Hernández, quien pasó 1 año y 2 meses presa en el Cerezo de San Miguel por órdenes del gobernador Moreno Valle al considerarla responsable del fraude cometido por Edmundo Tiro Moranchel. En su momento,
López Obrador y varios militantes de Morena en Puebla acusaron el tema como una detención con fines políticos. El agravio ahí sigue, y será notable en unos meses, cuando Yáñez y Silva se casen en Puebla y tengan como padrino a ya saben quién. Finalmente, las autoridades locales han reconocido el triunfo de Marta Erika Alonso, con una pequeña ventaja sobre Luis Miguel Barbosa, quien está decidido a impugnar el resultado apoyado por la dirigencia nacional de su partido. Tal vez no sea tiempo de convocar al duelo, pero tampoco de echar a volar las campanas, pues el tema socialmente está muy arraigado y será difícil cerrar las cicatrices. López Obrador tiene ante sí el primer escenario donde puede demostrar si en su gobierno se hará justicia, se combatirá la corrupción y la impunidad. El caso de Puebla y un presunto fraude le puede perseguir el resto de su gobierno. Y si bien es importante demostrar quién manda en Puebla, también lo será echarse al río en busca de la legitimidad. O por lo menos así me lo parece. Llevaba 14,000 reproducciones. ¿La de ayer? Las del sábado, fue el sábado, la subí el sábado. Bueno, señoras y señores, muy buenos días. Saludamos al auditorio que nos hace el favor de sintonizar a partir de este momento. Iniciamos la semana, hoy 9 de julio, no sé de quién es santo, no será muy importante, pero no me acuerdo de nadie. Pero pues ya estamos con ustedes aquí. Doy los buenos días a la doctora Oropesa. Buenos días. Gracias por el café que hiciste el favor de donar a la causa. A la causa. A ver si donas también hierba de mar. Porque yo también, ya subió de precio. Eso quiere decir que ese café no le gusta. Bueno, entremos en detalles. Don Humberto Aguilar Coronado. ¿Qué tal, José Manuel? José Ojeda Bustamante, don José Manuel Rodoreda, don Natalia Suárez, está allá en los controles. La verdad es que hay muchos temas. Preguntaba Rodoreda ayer en el chat de nosotros que cuál era el tema. Yo puse ahí algunas babosadas, pero la verdad es que hay mucha tela de dónde cortar. Quisiera comenzar. Reforma hace un análisis el domingo en su revista semanal que se llama R. Hace un análisis bastante amplio que no sé si lo leyeron todos o si, porque esas cosas no se pueden leer por internet si no están suscritos o hay que comprar el periódico. Pero hace un análisis muy profundo de todas las promesas que hizo López Obrador. Todo lo que dijo que va a hacer, lo del aeropuerto y las posibilidades que tiene. Me parece que es muy interesante porque hoy día estamos más pendientes de que cumpla con lo que dijo que de que haya un problema de legitimidad en que haya sido declarado presidente. Dice hoy Alejandro Paz Varela en una de las columnas que más demanda tiene, y además Paz Varela es un crítico del sistema y un analista sumamente consciente, en una columna que titula Antes de una segunda cerveza. Y comienza: Morena tiene que comprender algo muy importante. Antes de destapar una segunda cerveza, que no todos los que le dieron su voto son sus simpatizantes. Que sí, que hay muchos fieles seguidores y cada vez son más, pero esos por sí solos no fueron suficientes para impedir el fraude del 2006. Y ahí viene todo un desarrollo analítico de la historia de los procesos electorales desde 1988, las manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión que saca Paz Varela, evidentemente, es que el hecho de que los mercados estén aplaudiendo no es suficiente, por lo menos no para la sociedad, no para la gente. El verdadero aplauso, dice, está por verse cuando empiece la transformación. Y aguas con confiarse, Morena, aguas, que 3 años no son nada y en 3 años viene la primera gran evaluación de su gobierno. Me parece que es muy interesante la opinión de Paz Varela, puede darnos pie a el primer análisis, porque el segundo lo quisiera dedicar, si ustedes lo consideran prudente, al tema de la legitimidad o de la legalidad del triunfo de Marta Erika Alonso, que ayer, al recibir su constancia de mayoría, empezó a hacer uso de la fuerza pública como tenía mucho tiempo que no se veía. El que te entreguen la constancia de mayoría es una fiesta. Es una fiesta que no tiene por qué estar cuidada por más de 1000 policías que cerraron las calles
del Atliscayo, de Boulevard a Jalisco, toda esta parte fue impresionante, las vallas, allá hay varias fotografías que iremos pasando, las tanquetas, como si se esperara una guerra, un motín o algo, me parece que es bastante intolerante. Es un abuso de la fuerza pública para un acto que era totalmente cívico y ciudadano. Y por otra parte, el discurso, el primero que hace como gobernadora electa, donde les llama a los de Morena intolerantes. Creo que este no es un buen mensaje, creo que no es tender un puente de plata. Habrá que ver lo que hizo Luis Bank cuando reconoció inmediatamente el triunfo de Claudio Rivera y se puso a su disposición para iniciar las negociaciones o armar las condiciones para el cambio de los poderes. Hay que ver cómo se portó Peña Nieto en la misma noche, el día primero, donde reconoció el triunfo y ofreció tolerancia y todo el rollo, y López Obrador lo mismo, ¿no? La reconciliación. Creo que este mensaje de Marta Erika no la asesoraron bien, yo creo que hay algún problema porque llama intolerantes o improvisación, a los señores de Morena que fueron a gritar fraude, fraude, fraude. Hay algunas grabaciones que andan en las redes sociales que demuestran el ambiente que se tuvo ahí. Entonces, ¿les parece bien que comencemos con la expectativa del cheque en blanco, que no sabemos si tiene fondos, el tema del Estado Mayor Presidencial, el tema de que volará en un avión de línea comercial a la primera invitación que le hace Peña para una reunión internacional con los presidentes de otros países en Puerto Vallarta, creo, ¿no? O algo así, en esa zona. La forma en la que se reunió con los empresarios, el spot que han lanzado los empresarios, que es fuera de uso, es totalmente desusual, jamás se había visto en un proceso electoral que los empresarios, los hombres más ricos de este país y los dirigentes de las organizaciones trascendentes que estuvieron durante años en contra de él y él en contra de ellos, que les llamó la mafia del poder o que formaban parte de ella, ahora son grandes amigos, ahora se abrazan, ahora ya le dicen don Andrés Manuel, y esto ya hay una luna de miel. Esto es creíble, no es creíble. A mí me impresionó el spot donde hablan todos, eso nunca lo había visto. Hay que marcar que son todos ellos miembros del Consejo Mexicanos de Negocios, y bueno, hasta Ramírez y el Diablo Fernández y por eso Claudio Javier González son de las famosas cúpulas no, son los ricos, son los hombres ricos. Entonces todo esto como que yo creo que sí merece algún comentario. El comportamiento también de haber hecho a un lado a el que había designado antes como canciller a un embajador de carrera, a pues Vasconcelos, lo cambia, lo deja en el Senado, se va a sacar. Ustedes saben que el Senado, si no se los explique Humberto, el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben tener una relación íntima, y manda a Ebrard, según lo quieran pronunciar en francés, canadiense o polaco, o mexican, y este hombre pues está como que lo ven muchos como el sucesor del López Obrador dentro de 6 años, entonces habrá que seguirlo. Y es una primera maniobra, ¿no? Que es muy interesante para muchos porque es un hombre que conoce la política internacional de los Estados Unidos. Esto está mandando un mensaje muy claro. El acercamiento con Trump, la media hora, no sabemos si la hablaron en español, en inglés, con traductores, eso no se ha dicho. Me imagino que debe haber habido algún traductor, porque si no, creo que don't speak Spanish, digo, English. Bueno, otro le habló en español, solamente eso nos faltaba, caray. Bueno, eso y haberlo invitado a la toma de posesión. Creo que son cosas así como que fuera del serio. En fin, ¿cómo ven? ¿Quién levanta la mano? Se me queda Pepe. Pues a mí me parece, ya lo hablamos desde entonces el primer tema del cheque en blanco, y eso creo que es interesante. Desde aquí dimos señales el día después de las elecciones, hace una semana, y el debate era, me pareció también interesante, de Catalina, de Cata, cómo ella nos refería, pues de que qué terrible que es que cuando en una democracia como la mexicana no damos beneficio de duda, sino luego nos vamos, cuando gana la izquierda, luego nos vamos a que cumpla sus promesas y que se alinee.
Y creo que esa es parte de un sistema político mexicano que entra con esta oxigenación, que entra con esta transfusión que se le está haciendo de ozono y todo lo que estamos tratando de recuperar la sangre del sistema político mexicano, y por lo tanto tiene que haber mucha crítica, pues tiene que haber muchos contrapesos, porque no va a haber contrapesos en los legislativos, en el Congreso de la Unión. El Senado, incluso el lunes, hace 8 días discutíamos qué tanto podría ser las mayorías, ¿no? Y pues ahorita podemos ver que prácticamente es cargo completo, pues. O sea, tienen mayorías no absolutas, pero mayorías que pueden hacer grandes, bueno, el tema de por qué López Obrador completo es mayoritario, es ¿no? mayor, o sea, puede decidir y prácticamente el bien Y de la puede balanza cooptar. y puede cooptar. Eso se refiere, si el PRI podría ser el partido bisagra ahora, ¿no? Y Sí, es cierto. en esta lógica de López Obrador, del tema del Senado, pues se atreve a decir, tengo hasta el poder hasta decidir quién va a ser el presidente de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, y puedo jugar con el Senado y puedo jugar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En términos generales, a mí me parece fundamental que los contrapesos no van a estar en el legislativo, pero sí van a estar en los empresarios. Y estos empresarios que salen, pues cuántos se han visto beneficiarios de condonaciones, de Todos ellos. Todos Están en la ellos. lista, todos. Es decir, todos ahorita están jugando el papel de una democracia que está en la lógica de izquierda. Es decir, donde todos, o sea, no puede López Obrador coartarle la libertad a nadie, porque si no se va en el esquema de autoritarismo. Es decir, ahorita está en una lógica de construir, pero siento que en este momento ya se le salió de las manos la agenda, porque ya todos están proponiendo agenda, ¿no? Él quiso proponer agenda y de manera bastante interesante, luego el martes después de que gana, y marca la agenda de manera significativa, pero también esto trajo consigo pues, que todos también pueden marcar agenda, ¿no? Obviamente la agenda, el que va a llevar mano en la agenda es él, pero todos están queriendo llamar la atención, y eso me llama mucho la atención, valga la redundancia, como pues todos, incluso hasta los partidos que están deslegitimados, pues ahorita también ellos quieren llevar agua a su molino, ¿no? En el tema ahorita de las nominaciones de los cargos de los fiscales que no se han nombrado, hasta han querido ya meter mano, decir, a ver, el fiscal debe ser nombrado por la sociedad civil, no por la terna que ha querido proponer Andrés Manuel. Y todos esos temas, pues, aunque no tenga legitimidad las voces que están refiriéndose ahorita, pues lo que están haciendo es ruido, ¿no? Y están llevando en discurso contra la pared de Andrés Manuel, para que no solamente cumpla, sino para que... O sea, tú dices que le marcan agenda. No, que quieren marcar la Yo pienso que él agenda. sigue marcando Sí, la agenda. pero le quieren marcar agenda. Incluso de los otros partidos políticos y del presidente Peña Nieto. Sí, a lo que me refiero es que ahorita Y es del un tema... ejército y de la marina. Y le están queriendo marcar agenda. Él lleva la mano en la agenda, pero le están queriendo marcar agenda a partir de su discurso. O sea, es decir, con su discurso quieren llevarlo contra las cuerdas. A ver, Pepe, hasta Carlos Loret, ya le hacen la barba a López Todos, Obrador. sí. Pero los empresarios lo que hacen es queriéndole llevarle marcarle una agenda. Quieren Los empresarios congraciarse, ya se pero vieron beneficiados con el programa de los aprendices. El dinero que baje a los jóvenes va a bajar a través de la iniciativa privada. Y eso jamás se lo imaginaron los no, o sea, empresarios. está A ver, un guiño. ¿y no les parece que esto es un escenario bastante lógico? O sea, al final es lo que debería de suceder y lo que ha sucedido siempre. ¿Quién está en la cúpula de poder? ¿Quién llegó a ser ahora, a quién tenemos hoy día como el próximo presidente de la República? Andrés Manuel López Obrador. Era todavía un campo de especulación en el que nos encontrábamos semanas atrás de que si va a ser, no va a ser, que cuál es el mejor, el más preparado. Si va a ser radical o sea, o sí no radical. teníamos todo un complejo escenario de incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Pero era bastante lógico, una vez que gana Andrés Manuel López Obrador, pues que los empresarios digan, pues este es mi nuevo presidente, vamos a tratar de fusionarnos No con me voy él. del país. No me voy del país. Como amenazaron. O sea, era lógico que en este momento la sociedad comience a moverse a través de todos los sectores, empresariales, educativos, como quieras, todos los sectores comienzan a moverse para ajustarse al nuevo gobierno. A los empresarios, como bien se dice, ¿no? Este programa a mí me tiene realmente asombrada
de manera positiva. Es decir, cuántas veces no se criticaba y no se veía esta preocupación de decir, a ver, es que no puedes aventarle a los ninis, ¿no? 3,000 pesos, 2,000, lo que les quieras dar, porque pobrecito, es que no tiene chamba. Pero fíjate cómo se modificó, porque este panorama no lo teníamos tan claro hasta hoy. Es decir, no te voy a dar 1,500 pesos nomás porque pobrecito de ti no tienes trabajo, eres un nini. No, o sea, involucra al sector empresarial, motiva al sector empresarial, dale algunos beneficios a los empresarios para que puedan tomar entre sus filas a estos jóvenes, los puedan capacitar. ¿Y quién va a absorber ese costo? Pues obviamente el gobierno federal. Entonces yo creo que sí hay algunas situaciones en las que estamos viendo que se mueven de manera positiva las piezas, por lo menos eso creo yo, y esta necesidad de sumarse, pues es que no te puedes restar, no puedes poner una barrera, ¿no?, infranqueable y decir, no, entonces vamos con todo en contra. Tenemos que mover al país, todos desde nuestros sectores, y la única forma que hay, pues es sumándonos, ¿no? Yo creo, gracias Jesús Manuel, buenos días a todos. Faltan 4 meses y medio para que tomen protesta, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos 4 cosas que tenemos y medio. Y ya marca la agenda. Andrés Manuel está acostumbrado a eso. Acuérdense de sus entrevistas matinales, ¿no?, donde marcaba la agenda a nivel federal, no nada más a nivel Ciudad de México. Ahora siendo presidente electo, me parece que lo está marcando de una manera muy significativa en todos los ámbitos, no cumpliendo algunas promesas o compromisos que tenía en lo particular, pero en lo general también mucha gente se está tratando de hacer hacia atrás para ver qué es lo que viene. Que Olga Sánchez Cordero ya se presente como la secretaria de Gobernación da un mensaje muy, muy fuerte en lo político de que aquí va a haber orden, porque la exministra, su formación académica, su formación profesional es no solo jurídica, es de orden. Y cuadrada. Es de orden. O sea, ¿cuál es el tema aquí de la conciliación del país o reconciliación? A mí me parece que por el resultado electoral, por lo menos en los primeros años, no va a ser necesario hacer un gran esfuerzo con esto por la legitimidad que tiene. Segundo, los mensajes que manda Andrés Manuel, por ejemplo, de la descentralización de las secretarías, ¿no? Eso es fundamental, porque son propuestas que varios candidatos habían hecho y que nunca las pudieron llevar a cabo. Yo me acuerdo que esta propuesta fue realizada por Manuel Cloutier en el 88. Claro, no llegó, pero bueno. Ahora, lo que sale el día de hoy, que es también muy fuerte y sobre todo un mensaje muy claro, creo yo, para el PRI, la desaparición de las delegaciones. Esos cotos de poder en los estados en donde se manejaba precisamente el control y que me parece que dejaría sin chamba, por supuesto, ahorita una gran cantidad de personas, sobre todo del PRI. Por eso a mí me parece que el PRI no va a jugar un papel de bisagra, porque le pasa a lo que al PAN, se están peleando a ver quién va a ser el coordinador en el Senado, si Beatriz, si Osorio Chong, si Claudia Ruiz Massieu, etcétera, y nosotros peleándonos acá por ver quién va a ser el nuevo presidente del partido, ¿no?, el PAN. Ya después veremos quién es el coordinador de los diputados y los senadores. Pero lo que es un hecho claro es que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. Eso es... Mayoría simple. Claro. Pero No, es mayoría absoluta. A nada de que es mayoría absoluta. La mitad más uno es mayoría absoluta. Sí, pero vamos a aclarar mayoría simple y no mayoría calificada. Relativa. Es que es diferente, es que es otro. La mayoría absoluta es la mitad más uno. Sí. Mayoría calificada es las 2/3 partes. Sí, con la primera reforma las leyes, con la segunda reforma las constituciones. Tiene mayoría absoluta. ¿De qué lado tú que has estado en esas negociaciones sabes lo que significa esto? En un escenario como este, donde el candidato ganador tiene la mayoría simple y los partidos que están en frente se están deshaciendo, los liderazgos naturales desaparecen, las tribus están totalmente tocadas de muerte, el mismo PRI está tocado de muerte, ¿a dónde se van a ir los senadores o los diputados que quedarán colgando y que no encuentren hacia dónde? ¿Con el ganador o con el perdedor? No, se van a ir con el ganador, sin duda. Con el ganador. Sin duda alguna. Que tiene Entonces, todo es el muy mundo posible que el observador tenga en el breve tiempo una la bancada mayoría más grande. calificada. Puede ser que sí. Y no solo por Si eso. tomas en cuenta que el PES está a punto de perder registro, van a tener que pasar a algunos diputados de los que estaban ahí, se tienen que pasar a la fuerza del PES y entonces recomponer el asunto.
Y el panal, que está, bueno, no llega ni al 1% de la votación nacional, salvo Puebla, ¿verdad? Que ganó. Entonces, dice el Azúcar, ¿no? Sí, pero imagínate también cómo va a ser la vida interna de los grupos parlamentarios de Morena cuando un personaje como Fernández Noroña descalifica a Andrés Manuel por haber hecho el anuncio de que Germán Martínez va al IMSS, ¿no? Entonces, que me parece una decisión interesantísima. Muy interesante, porque viene a ubicar otras cosas que ahorita les daré mi punto de vista, pero un tipo anarquista, porque no es de izquierda Fernando Noroña, es anarquista, viene y le cuadra contrariamente la declaración a Andrés Manuel, me parece que empieza a perfilar ya también un conflicto interno, una tribu diferente. Él siempre ha estado en contra. Sí. Va a seguir en contra. Pero estaba en contra de la derecha, del PRI, sí. Ahora va a estar en contra de un presidente al que él apoyó, de un partido político. Pero, al que es que es la izquierda a nivel internacional, es decir, la izquierda a diferencia de los partidos de centro, de derecha, donde siempre generan acuerdos partidistas. Aquí no, claro. Exacto, y siempre están acostumbrados a disentir, es decir, y aquí el tema de Noroña, yo creo que es muy natural. Al final tiene que ceder, porque seguramente va a quedar también fuera y va a quedar marginado. Es decir, ahorita viene el tema de las presidencias, de las comisiones. La sobrevivencia. Bueno, esta etapa, contestando la pregunta de Jesús Manuel, es fundamental para Andrés Manuel, del 1 de septiembre al último día de noviembre, porque es cuando el Congreso tiene que hacer las reformas que le van a dar el andamiaje jurídico a lo que pretende Andrés Manuel, es decir, una nueva Secretaría de Seguridad Pública tiene que hacer cambios en la ley orgánica de la administración pública, descentralización de la Secretaría y mayor. Bueno, me parece que no es nada nuevo, trabajó con él durante mucho tiempo en la Ciudad de México, lo conoce, se le ha criticado por represor, pero a mí me parece que era resultados, ¿no? Bastante. Era natural el asunto. Pero bueno, hay un amigo nuestro muy cerca ahí. Bueno, mucho. Ahorita vemos quién, porque yo no me acuerdo. bueno, un poblano que... Entonces, se centralizan las secretarías, cambio a la ley orgánica. Hay desaparición de delegaciones, cambio a la ley orgánica y a los reglamentos. Me parece que todo esto tiene que construirse primero en el consenso, porque si no lo logra, me parece que ya se perfilará una diferente manera en el ejercicio del gobierno, porque él toma protesta el 1 de diciembre. No va a haber jitomatazos, entrada por la fuerza, engaño de los medios de comunicación como con Calderón. No van a cerrar. Va a ser tranquilo, no San van a cerrar Lázaro, nada. Él va a llegar caminando. Va a llegar en lecheta. Pero si no hay el acuerdo con los grupos, pues que no llegarán a 82 el PAN, a 50 y tantos PES y a 50 el PRI, que pasaría en este caso a cuarta fuerza. Imagínate la importancia de este dato. El PRI en cuarta fuerza política en Cámara de Diputados no tendría acceso a los órganos de gobierno. Es decir, no participaría en las decisiones para integración de agenda legislativa, para el día a día de la Cámara, para el reparto de comisiones. Simplemente sería un actor que diría, pues cuántas me toca, y estiraría la mano como se acostumbra. Sí, ahora ya no van a pelear presupuesto ni Hacienda como siempre lo peleaban, o sea, ya es irrelevante. Perdieron a Tlacomulco. Los gobernadores priistas van a tener que ir a negociar con Andrés Manuel, con el secretario de Hacienda de Andrés Manuel y con el coordinador de los diputados de Andrés Manuel. Oye, sin embargo, yo creo que aquí los senadores y los diputados no van a ser interlocutores válidos de los gobernadores panistas para la autorización de presupuestos como ya no. en el pasado. No. O sea, ya no va a haber moches. Pues ya no. Si se van a clarificar las cosas, si este tipo de partidos van a desaparecer, como en esta ocasión, este año ya no hubo esa partida, o sea, me parece que ya hay un avance importante. Bueno, ya no hubo, pero se manejó de manera, ya no de manera directa, ¿no? No. Sí. Ahora, bueno, doy las gracias rápidamente, ¿no? Porque hay mucha gente, ahora sí hay mucho público desde temprano. Ahora muchas gracias a todos. A Juan Antonio Cruz, Jaime Gómez, no es Jaime, es Javier Gómez, perdón, Carmen Comitep, Carmen Fabián. También muchas gracias por sus saludos a Paco Vargas, a Raúl Moreno, Luis NT manda así, Aida Araceli Manso, ¿cómo se dice? O sea,
Pues like, ¿no? Pero like sería en Estados Unidos, en inglés, ¿cómo sería? Me gusta. Ajá, ¿Quién me te gusta. Ah, ¿verdad? Carísimo. Da. Bueno, Me Luis gusta. Martínez, me gusta. Aida Araceli Manso Maldonado, también muchas gracias. Aida, nos vemos Se me el pasó miércoles. desde Felipe Brasil, Álvarez, también tata. muchas gracias. ¿Cómo? Marco Me pasó desde Cantú Brasil. manda buenos días a todos. Saludos. Ale Montes, Salvador Valverde, Fernando Mier, mi querido Fernando, un abrazo. Jorge Sánchez Morales también, Jorgito, mira, tú sí sabes mucho de estas cosas electorales. Jorge Sánchez Morales, saludos a los integrantes, excelente programa, gracias Jorge. La doctora Ortega, José Arturo Carvajal Lozano, PG Andrés está viéndonos también, Pello Parker, buenos días. En el caso de la elección de Puebla, híjole, está muy largo, a ver, en el caso de la elección de Puebla será fácil gobernar en una ciudad que perdiste, con un congreso local en contra que puede abrir las cuentas de los exgobernadores Mario Marín, Moreno Valle, etcétera, revisar las cuentas de Tony Gali, de los ayuntamientos que están por terminar. Un congreso de la República en contra que de aprobar la ley del desafuero podría afectar a Moreno Valle y que quizás no pueda permitir el nacimiento de Compromiso por México y por otro lado el desaparecer los colores patrios del PRI. Un ejecutivo en contra, vale la pena pensarlo. Saludos desde Teciutlán, la perla de la sierra. Yo ya lo he pensado, todo esto que está usted diciendo, señor Pello Parker. Lo que no había yo pensado es que si se autoriza el desafuero, el exgobernador pudiera estar en el foco. Eso sí no se me había ocurrido. Pero eso es lo que está demandando la sociedad. De alguna manera eso es lo que queremos ver. Sí, por eso yo no lo Queremos había ver pensado acciones, eso. por supuesto. No lo había pensado. Bueno, saludos, muchas gracias, señor. Nos está viendo desde Teciutlán. Ay, ahorita hay que enseñar a Teciutlán. A ver cuándo hacemos el programa en Teciutlán del mercado. Sí, interesantísimo. Tavo Corbera, saludos a la mesa. Víctor León, también los saludos. El señor Argüelles, muchas gracias. Mario Oropesa, Angie Bebe, Libertad Aguirre también nos manda saludos y aplausos y saludos. Libertad dice eso. Martín Yepka, saludos a mi querida amiga la licenciada Ana Luisa. Bueno, será una homónima. Aquí viene la doctora Ana Luisa. Adelante, maestro. Saludos. Sí, yo nada más quisiera acotar algo que comenta Humberto. A mí me parece fundamental el tema de desaparecer las delegaciones, porque un problema que tuvo Fox fue que a la hora de llegar, ¿sabes qué son las delegaciones, verdad? Son los predios y los operadores de la presidencia, o del candidato, o del grupo en el poder. Esas son las delegaciones. y esa estructura se mueve de una manera como operadores políticos, ¿sí? Pero aquí lo interesante es, a la hora de inmediatamente desaparecerla, porque cuando llega Fox, no logra desaparecer muchas de las estructuras priistas, entonces se monta en estructuras priistas, se monta en esta, y precisamente lo que empieza a generar son unas inercias contrarias a lo que Fox se le pudo haber imaginado en su momento. Y aquí no, aquí lo que está haciendo es desmantelando, y también lo decías Jesús Manuel hace 8 días, el esquema, está recuperando el esquema presidencialista Andrés Manuel. No, totalmente. Y eso también no es bueno. El presidencialismo y además el poder en un solo hombre. Sí. Eso también es muy fuerte. Y el esquema del presidencialismo era pues, todos estos esquemas metaconstitucionales que tenía el presidente. Y eso precisamente de manera como inherente al desaparecer todos estos, la CONAGO va a dejar de tener el protagonismo que tuvo. La asociación de alcaldes va a tener, también va a reducir la importancia que tenía. El Congreso también va a reducir la importancia que tenía, porque incluso quién el que presida el legislativo, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, va a tener un protagonismo, pero no va a ser ese protagonismo que pudo haber tenido en determinado momento los que fueron presidentes del Congreso entre años pasados, sexenios pasados, ¿no? Es decir, vamos a tener ahora otra vez el esquema presidencialista, es decir, todo va a girar, como está girando la agenda, todo va a girar alrededor de Andrés Manuel, es decir, el vocero del Congreso de la Unión pues va a tener que primero consultar con Andrés Manuel que vaya acorde a lo que está en la agenda. Pero siempre ha sido así, Pepe. No, pero sin embargo el protagonismo, por ejemplo, que tuvo pongámosle en su momento Cordero cuando fue presidente, Mario Fabio, a pesar de que Peña era el presidente. Pero estás hablando
de un presidente que fue débil, Peña. Exacto, a eso voy, es decir, se va a recuperar. Por ahí algún columnista, no sé quién, porque ya hay tantos, leo uno tanto, ya se me olvidan las cosas, tengo un Alzheimer juvenil, pero alguien decía que lo único bueno que hizo Peña en todo su gobierno fue haberse dado cuenta que López Obrador iba a ganar, y entonces cortar toda la alimentación de dinero, de todo, para a mí fue a pelear como la batalla quijotesca, ¿no? A ver qué encontraba y a ver quién se le sumaba, pero que realmente Peña respetó todo en función de que no había otra, el observador iba a ganar. Dice José Manuel que si le permiten hablar. Perdón. Y les mando luego, porque es una columna que es larguísima, que se llama Non Serviam, no sé si la leyeron. ¿Sí la leíste? Bueno, donde la reflexión es que todo lo que hizo Peña fue boicotear a Ricardo Anaya, que era el único que podía ganar. Y esto ya te habla del acuerdo realmente que hubo desde un principio, si no por escrito, si no verbal, sí mandar las señales de que no quiero broncas. Voy a reconocer que tú vas a... José Manuel López. Así ya, gracias. Es muy amable. Tienes hasta 3 minutos. 3 minutos, 2 minutos. En tus derechos de réplica. Bien, no, mira, yo lo que creo es que sí estamos viendo cosas nuevas. Definitivamente. Yo no recuerdo un candidato ganador, como es el caso de Luis Manuel ahorita, en que precisamente marca la agenda, pero no nomás marca la agenda, sino empieza a trabajar y empieza a tomar muchas decisiones que llaman mucho la atención. No estamos viendo nada raro en cuanto a las promesas y en cuanto a sus cuestiones a hacer. Prácticamente está reafirmando prácticamente todo lo que él habló en su campaña y lo que dijo en su campaña. Y comenzando a ejecutar. O sea, desde el primer día lo empezó. O sea, y está empezando a ejecutar esas acciones. Es lo que me llama la atención, es la pérdida del poder actual, es notorio, y la forma como se está empezando a ver. El hecho de decir, ¿sabes qué? Lo del aeropuerto lo empezamos a trabajar esta semana y lo tenemos que definir. Y hay 3 opciones. Pero hay 3 opciones. Pero la que dije desde un principio, la intermedia, donde ustedes, bueno, primero reviso los contratos, ¿no? Y si ustedes tienen interés, pues síganlo haciendo. La otra, lo termino de hacer yo lo concesiono, yo me quedo con los espacios de esto, aquí, de más allá. Por eso, o sea, ya está empezando a tomar las decisiones internacionales del tratado, que me parece además bien que el tratado empiecen a hacerlo ya conjuntamente la parte del tratado, pero no con la preferencia de que el gobierno de Andrés Manuel va a ser el que va a tomar las decisiones, ¿no? O sea, sí es impresionante, a lo mejor se sucedían otros cambios, pero no lo veíamos. Y ahorita estamos viendo esas cosas. Entonces, sí llama la atención y llama el famoso video de los empresarios, pues fue el ridículo más grande que pudieron haber hecho, ¿no? Pero tú crees que personas tan inteligentes como esos empresarios, como los asesores que han tenido, hicieron esto nada más porque no, yo lo dije acá, que ese grupo de empresarios, cuando empezaron a criticar, yo lo dije, ese grupo de empresarios se supo, son camaleónicos, se saben meter con uno, se saben meter con otro, pero imagínate que tuvieron que volver a sacar un video y meterlo en redes a lo grande, precisamente para que la gente empiece a decir, espérate, estaban equivocados estos, ¿no? Las cúpulas ya empezaron a decir que no hay cheques en blanco. Quiero hacer esa aclaración, ¿no? Está bien, o sea, esos ya empezaron a Pero decir. se comieron a las cámaras, eso también es interesante. No, es que las cámaras yo creo que ya lleva años que no tienen una representación. No, pero además este grupo es distinto a las cámaras. No, pero se las comieron, pues. Las cúpulas actúan como crápulas, Exactamente, pero sí hay que reconocerlo. Pero sí llama mucho la atención esa forma de cómo se está haciendo este ajuste de gobierno y un gobierno con los... Pero también creo que hay elementos como para darse cuenta que esto no empiezan los sectores empresariales, fíjate, o sea, desde mi punto de vista, en este momento, a buscar esa alianza con López Obrador, sabían que de alguna manera la fuerza de López Obrador era arrolladora. Sí, pero sacaron sus videos antes,
atacando fuertemente, o sea, Claro, fue un ataque claro. frontal el que hicieron y ahorita ya están por el otro lado. O sea, para mí es un ridículo lo que están haciendo, Pero y están dime, Pero es que demostrando... estamos en ridículo todos. Pero José Manuel, o sea, yo era la primera demostrando lo que son, antimorenista, o sea, están demostrando lo que son ese grupo. No, O sea, no sí, pero están demostrando al final es una están muestra de demostrando- reconciliación. Están mostrando la Yo no, incongruencia. Con ellos no, Sí. con ellos no lo veo con reconciliación. ¿Por qué razón? Porque por otro lado la sociedad civil, donde está uno de los hijos de nuestros señores, Claudio Chico, ya está empezando a boletinar lo que ya lo había dicho, que no iba a ser la reforma al 102, pero ya están atacando precisamente por qué no le haces caso a la sociedad civil y a las 300 organizaciones que existen y que hicieron la propuesta de la modificación al 102. ¿Entiendes? O sea, Tú y yo sabemos en qué consiste el 102, pero no todos. bueno, es simple y sencillamente que primero se haga la modificación a la ley y después se nombren a las gentes. Es simple y sencillamente. Andrés Manuel ya contestó diciendo, voy a nombrar y ya después modifico la ley. Pero ya por lo pronto ya él propuso. ¿Tú no harías lo mismo? Pues si estoy hablando de que voy a hacerle caso a la gente, bueno, Primero le harías caso a la gente. Primero le haría caso a la gente. Está bien. Porque además son 300 organizaciones que no es una sola Despreciables, no son exactamente, y son importantes, ¿no? Iván H. Hernández, muchas gracias por el comentario. Luis Roberto Ramírez Carranza también nos está viendo. Potro Salvaje también manda salud. González Morales Itlali Opir. José Antonio Lezama Bianchini. Silvia Oropesa Ruiz dice Halo. Javier Bustamante Salgado, saludos a la mesa de análisis de la Ciudad de México, como siempre, interesante y con conocimiento de la materia. Muchas gracias, don Javier. Teresa Lomón también, gracias. Silvia Oropesa Ruiz vuelve a escribir y dice saludos a Ana Luisa. Dile algo. ay, saludos, Silvia. MUDJ, saludos. María José. Fíjate, nos están viendo desde Holanda. Sí, nos están viendo desde Holanda, nos están viendo desde Suiza, nos están viendo desde Guatemala, y nos están viendo Madrid. en la Secretaría de Gobernación aquí en Puebla. José Bretón está en Cancún, condenada. Marichepa, estás disfrutando Cancún con tu hija. Bueno, disfruta, mañana te quiero aquí temprano. Sergio Bautista, pues de eso se trata, de tener un presidente que asuma su papel de jefe de Estado y no un gerente al servicio de las esferas económicas. Coincido con usted, José. María José Bretón. Vamos a ver el resultado. María José Bretón, buena mesa, saludos, y Claudia Lagalido. Porque vamos a ver si a este grupo le quitan todos los beneficios fiscales que tiene. Ahí vamos a O sea, la vamos a empezar a barbería ver. y la docilidad de los empresarios es por lo que le deben a Hacienda. Exactamente, Claro. lo que le deben a Hacienda por un lado y las ventajas que tienen si no modifican. Pero a la ver, ley, que va a seguir. a ver, José Manuel, ¿Eh? ¿qué pasa si Andrés Manuel, llegando, dice, bueno, aquí hay una lista en donde estos empresarios, estos 40 empresarios, le deben tanto dinero al erario público? Siempre Pero me ya han se pre- los perdonaron. siempre- bueno, todavía No, no. Tienen lo que les han, ya les perdonaron una parte, pero tienen otra que se las, vamos a decir, se las dieron a pagar a plazo. Exacto, pero que lo paguen. A mí me han preguntado de dónde voy a sacar el dinero para todo lo que prometí. Bueno, de una buena parte está aquí. O sea, Eso- oye, a los aprendices les pagan de lo que iban a pagar, ¿eh? Exacto. A los ninis va a salir de ahí el Claro. No, pero vamos a ver qué pasa. O sea, Ahora- pero lo importante no es eso. Lo importante es que modifiquen la ley. No, sí, está La claro. modificación de la ley es lo que es importante. ¿Por qué? Porque esos beneficios los tienen ellos, pero no los tienen la mayoría. Sí, eso El me 90 y parece que es tanto por discriminatorio ciento. para el resto Hombre, de México. Pero yo No, creo más que bien, el no tema es, es- no es ni ley, ¿eh? No, es un acuerdo. Es un un acuerdo acuerdo. administrativo. Ahora, el tema, vamos viéndolo. el tema es que no lo tenga nadie. Pues. O sea, que otra vez, porque Por si, eso, ahí es donde vamos a si ver. todos lo pueden tener, pues entonces ¿para qué queremos un tema fiscal, no? Y Claro, ese sí. es el gran reto. Ese es el gran reto. Que el se SAT tiene deje que de ver ser en estos un 3 terrorista años. fiscal Sí. y que se dedique precisamente a ver que Por cierto, a todos mí los que me- tengan pagar. Cayó una auditoría de la Secretaría de Finanzas hace 2 semanas. Pues no lo dudo. A ver, Pero que quede claro que el SAT debe de ver que se paguen impuestos por quien tenga que pagar impuestos Y porque y se no necesita. perseguir Claro. Y a porque se quien. necesitan los Sectores claro. en específico. Oiga, No, deja tus sectores, a tengo un tema personajes. que no quisiera que se los lancé así como de pronto y no me pelaron mucho. En la revista Proceso se hace un análisis profundo en relación a los especialistas sobre temas militares. Sí, yo quisiera La hablar de ese seguridad tema. nacional, todo el Sí. asunto del CISEN, Yo iba a hablar de eso, el tema del Estado Mayor Presidencial,
el tema de quién va a ser el secretario de la Defensa y el de la Marina, que ya López Obrador mandó el mensaje que espera cumplir con las, ¿cómo se llaman? Los usos y costumbres. O sea, los usos y costumbres presentan a 3 de entre ellos mismos, de los generales en activo. Y de los mayores. Entre ellos, es un asunto de ellos, presentan 3 en activo, y de esos 3 se escoge a uno. Y de esa forma se garantiza la continuidad. Y se me fue del CISEN y del CISEN, del Estado Mayor, de las policías, del tema de la desincorporación, de la parte de la seguridad de la Secretaría de Gobernación, la integración de otra secretaría donde seguramente CAP y Mayor será el hombre elegido, ¿no? No, está ya Durazo, ¿no? Está nombrado. No, pero él, encargado, a nivel de encargado de la operación, lo explicó el otro día, él no es policía. Necesitas un agente, y el Estado necesita un sistema de investigación y de inteligencia. Y la forma en la que se está moviendo López Obrador, del Salón de la Luz a su casa, y de su casa a las reuniones que tiene, donde va, él inyecta, y lo más que lleva es la camioneta, la Suburban, y nada más. Ya hasta le pidió los expertos le dijeron que cuando baja el vidrio y saca la mano, cualquier baboso puede llegar y matarlo. Claro, o sea, ya no es él, ya es el presidente virtual electo. No, todavía no, porque no le dan su constancia ya se le dieron, ¿no? No, él no es declarado presidente electo hasta dentro de varias semanas. No. Es el virtual ganador. Y la señora Olga Cordero es la presunta secretaria de Gobernación del gobierno conservador. Sí, y en esta calidad cualquier daño, cualquier situación, la seguridad del presidente y el Estado Mayor Presidencial, que para que no sepa, es un cuerpo de élite que forma el ejército. El 80 y tantos % son militares de las armas de Fuerza Aérea y de Tierra y Caballería y el otro 20% son marinos. Y son una élite que se comporta al margen de cualquier ordenamiento, de cualquier ley no escrita, y todo tiene un presupuesto que depende directamente de la cuenta privada del presidente. O sea, el Estado Mayor de alguna manera secuestra al presidente en su ámbito y no sale de ahí. Sí, pero ahí creo que es interesante esto que comentas. A mí entender cómo funciona la Secretaría de la Defensa, cómo funciona la Secretaría de Marina, no se puede entender sin el Estado Mayor Presidencial. Y una de las cosas que se vuelven... el Estado Mayor Presidencial viene de la época de la Revolución. No, pero a lo que voy, quien toma las decisiones... No en todos los países hay Estado Mayor Presidencial. No, pero quien toma las decisiones de lo que se hace en la Secretaría de Marina y lo que se hace en la Defensa es el Estado Mayor Presidencial. Y él es el que no tiene responsabilidades. Si hay decisiones, que si hay decisiones de tomar, como lo que ha habido con este tema ahorita, de tomar algún espacio, lo que sea, y si exceden en sus funciones, pues el responsable va a ser la defensa o la marina. Pero quien tomó las decisiones es el Estado Mayor Presidencial. Entonces, la verdad, el tema es bastante complejo entender cómo funciona, y por eso Andrés Manuel, lo que exigen la Secretaría de la Defensa y lo que exige la Marina, pues es independencia de toma de decisiones y de responsabilidades. Entonces, por eso se vuelve interesante que desaparezca el Estado Mayor Presidencial y que se vuelva... O sea, ¿tú estás a favor que desaparezca? Es decir, que desaparezca como funciona actualmente. O sea, porque ellos no pueden ser... ellos, o sea, no son... El origen es cuidarlo. Pero no llevar guardias presidenciales o a la gente más capaz para defender al presidente de un ataque. Por ejemplo, en Estados Unidos. Unidos. Es el origen. Pero ahora le controlan la hora de ir al baño, con quién toda la logística de eventos en todas partes. Pero no solamente la logística, sino también ellos controlan la defensa nacional y controlan la marina. Son el puente, no es que lo controlen físicamente, porque el secretario no obedece al Estado Mayor, obedece al presidente. La realidad es que sí. El comandante general de las Fuerzas Armadas de México constitucionalmente es el presidente, y el paso de contacto es el Estado Mayor. Es el puente de comunicación con las Fuerzas Armadas. Entonces ahí pero el Estado Mayor controla los aviones presidenciales, incluyendo al que no tuvo ni Obama, y que ya le opuso. Y que el dueño es el Por cierto, en Facebook ya está a la venta el avión presidencial. Tiene los helicópteros, tiene
las embarcaciones, las camionetas, los guardias presidenciales, todo lo que tiene que ver con la figura presidencial en su desempeño cotidiano. Son los que controlan los pinos. Por eso, entre otras cosas, López Obrador no quiere vivir en los pinos. Tienen secuestrado de alguna manera al Ejecutivo. Sí, es un equipo élite, pero otra vez, aquí lo complejo es que tienen otra vez funciones que no tienen responsabilidades. Ellos pueden tomar decisiones y es de verdad interesante que toman decisiones de lo que hace la Secretaría de la Defensa y lo que hace la Secretaría de Marina y no tienen ninguna implicación jurídica porque su decisión no la toman ellos. El Estado Mayor Presidencial es el que llega y dice, el presidente llega a las 8 de la mañana, ¿dónde va a estar? Como el código de vestimenta es este. Lista de asistentes. La lista de asistentes. El recorrido de esto, de aquí, de más allá. ¿Qué le van a dar? Finalmente la No, seguridad esto no se lo dan, le dan esto. íntegra del O presidente. sea, no, pero es Le marca una la agenda. exageración. La agenda Es otra cosa. mediática. O sea, estamos de hecho, de facto, ¿no? O sea, ¿para Porque qué yo está? creo que Obama ¿Para qué existe? ha de Claro. tener muchísima más seguridad que el presidente de México, ¿no? Seguro. Tiene el servicio secreto. El servicio secreto, no el Estado Mayor Presidencial. Pero Y el aquí- servicio y aquí secreto no no- le dice nada que hacer a los Porque marines. es de la Casa del Exacto. Pueblo. A ver, tú, Beto, ¿cómo ves los Mira, Estado yo- Mayores? a mí me parece que lo había anunciado Andrés Manuel. Yo hay principio- nada Tampoco, nuevo, no hay nada nuevo. claro, no hay nada No, nuevo. no, pero ahorita lo están presionando a que no suceda y que debe tener un cuerpo de seguridad. Yo creo que lo va a llegar a tener. Debe Mira, de tenerlo, porque porque- él anunció que va a seguir viviendo donde vive. Creo que vive en un departamento. No por él, por los vecinos. Pobres se van a hartar. Se van a hartar los Va a vecinos. seguir viviendo mientras no tome posesión como presidente. Una vez que tome posesión como presidente, se va a vivir a Palacio Nacional. Va a rentar una casa cerca del Palacio Nacional. Pero No a la que Palacio, rente, ¿no? No a Palacio. Pero la que rente va a ser Palacio. complejísima. Pero va a ser muy exactamente complejo. lo mismo, Entonces, lo mira, que dice Humberto. son varias cosas que Yo Exactamente. viviría en Palacio Nacional. que tiene, pues, Como cuál. sería bonito. Tienen implicaciones. Ya, por ejemplo, la doctora Olga Sánchez Cordero dijo, bueno, a pregunta expresa del CISEN, oiga, ¿y qué pasará con el CISEN? Pues el CISEN ya ni existe Pues, como lo órgano desmanteló de Fox. inteligencia. Lo desmanteló No Fox. existe, no, fíjate que no. No, Lo desmanteló Peña. Calderón Calderón. y luego Peña Nieto, porque fue utilizado nuevamente como un instrumento de espionaje político, no de inteligencia, precisamente para prevenir el crimen. Entonces, ya, el CISEN me parece que está claro que va por ahí. Pero tendrá que haber otra cosa de seguridad nacional. Sí, y de inteligencia. Sí, de Y lo dijo inteligencia. también la- El ejército tiene y la marina tiene Claro. unidades, la sección cuarta del Estado Y esa sí Mayor funciona. de cada secretaría es la encargada de la inteligencia. ¿No es así? Sí, el CISEN de la Marina y el CISEN de la Defensa son buenísimos. Son muy buenos, por eso Son los que, ellos son claro. los que combaten el narcotráfico. Pero no andan fijándose en que si un político tiene un segundo frente que va a ser chantajeado. Digamos que bueno, lo saben, pero solamente lo manejan si es riesgo de seguridad riesgo de nacional. seguridad. Y en este caso decía el analista, no me acuerdo cómo se llama, que el general Audamaro, el que ha sido el amigo del López Obrador de toda la vida, pues es un experto en temas de seguridad, ya está Exactamente. jubilado. Y entonces, a mí me parece Debe que hacerle ver que ya no es López Obrador el candidato, el Claro. líder de Morena, sino es el representante va a del país. ser el presidente, el jefe de Estado, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que necesita una seguridad mínima Sí. para poder transitar por la vida y que no tenga un incidente de que cualquiera que se le acerque le pueda embarrar algo en la mano, le pueda dar Y un yo disparo. creo que es muy consciente Andrés Manuel de esta situación. Al final, ¿qué es lo que empoderó al hombre? ¿Qué le dio la fuerza que tiene para llegar La a este cercanía momento? con la La gente. cercanía con la Sí. gente. Entonces, Cercanía. hoy día no puede, en ese mundo de contradicciones, no puede tomar la postura en la que se eche para Es atrás, correcto. marque una barrera No, y es diga el correcto. pueblo allá, la gente allá Es y aquí el correcto. señor Tiene que presidente. Tiene que Evidentemente seguirlo, eso no pero puede tiene ser. que aumentar su seguridad. Ahora, nadie está negando que evidentemente la seguridad del presidente es la seguridad de la nación y la estabilidad del presidente de la República será la estabilidad de nuestra nación. Un atentado contra el presidente de la República, este tipo de cosas, pues es un riesgo de seguridad nacional. evidentemente nos va a afectar a todos. Entonces sí, yo no creo que el hombre sea tan terco, ¿no? Con todo lo que estamos En la viendo agenda para de riesgos, negarse de lleno a En la tener agenda de una riesgos seguridad personal. del país, el número uno es el presidente.
Sí, no, Ese es el número uno. Precisamente por eso el señor va a tener que tener, lo que pasa es que va a tener su seguridad, pero mucho más discreta que lo que es el Estado Mayor. Eso La va me a tener, parece claro, correcto. sí, Eso es pero lo que la va va a a hacer. tener, a lo Mira, mejor no de hecho, visible y con el toda que esa le dio mucha faramaya, fuerza pero la va a al tener. Estado Mayor y lo dejó hacer lo que se le pegó sobre la gana fue Luis Echeverría. Con Luis Echeverría era imposible acercarte, era imposible estar cerca. El Estado Mayor era súper respeto. ¿Por qué? Porque estaba el antecedente de la UNAM, del guamazo, de la cerrada. que le dieron, y estaba el antecedente de la refriega del 68. Entonces el Estado Mayor entró. Bueno, antes de ir al siguiente tema, termino de dar las gracias. Pedro Salvaje, otro Salvaje, por ahora sí dice nos que están- nos ahora ve sí hay desde gente que Puebla. nos está viendo, ¿eh? César Herrera Gómez también nos está viendo, Estamos acreditando. Mariela también, Irma Sánchez Fernández, Fernando Escondrillas García, Jesús Carrión Díaz, saludos Tocayo, Francisco Morel del Espleo, saludos Paco, a ver qué día te vienes a platicar. José Huerta y Antonio Amaro también, muchas gracias por sus comentarios. Antes de Espérame, siguiendo con la seguridad, él tenía sus Gacelas, famosas, sus ¿no? gacelas. Pero realmente yo en lo personal pienso que además traía otro tipo de gente. Sí, atrás. debe ser. Seguro. Por supuesto. Pero es que- Entonces, Pero tiene que discreto, ser así, claro. tiene que ser así, lo va a manejar más Claro, discreto. ¿Por qué? claro. Porque se tiene que hacer. O sea, simple y sencillamente no puede seguir con esa. Sí. Hay que cambiar ciertas cosas estructurales que hay que quitarlas, ¿no? Bien. Doy pie al siguiente tema, de la elección en Puebla, que me parece que también es muy importante. Y seguramente mucha gente de la que nos está viendo está esperando escuchar el análisis sobre este tema, no tanto sobre lo nacional, que siempre lo tocamos. Sobre todo aquí en Casa Guay. El periódico Reforma, sin duda uno de los periódicos de más influencia entre los políticos, los politólogos, los intelectuales y los sectores de la sociedad. Tiene una columna que se ha vuelto como una pieza fundamental de lectura, es un sine qua non para estar informado de lo que pasa en el país. Templo Mayor. Todas las El Templo mañanas. Mayor hoy le dedica, la última parte de la columna se la dedica a Puebla. Y dice, alguien debería explicarle a Marta Erika Alonso que no se puede hablar de reconciliación con garrote en la mano. Si bien es cierto que las acusaciones de fraude de Miguel Barbosa fueron un show bien montado, la panista no supo guardar la compostura al recibir su constancia de mayoría del Instituto Electoral de Puebla, pues empezó pidiendo paz y terminó acusando de intolerantes a sus detractores. El problema para la próxima gobernadora es que, al menos durante la primera mitad de su gobierno, tendrá que lidiar con un Congreso dominado por Morena que seguramente le hará la vida un camino. Hoy aparece en Reforma y en otros diarios nacionales el desplegado firmado por Morena, donde está Luis Miguel Barbosa en su calidad de candidato y todos los diputados federales electos, los senadores electos, los presidentes municipales electos, los regidores electos, los diputados locales electos del estado de Puebla, que son mayoría y que van a gobernar a la mayoría de los habitantes del estado, denunciando el fraude y pidiendo las investigaciones a fondo y dando una serie de datos que no se habían revelado sobre la manera en la que operó ese día el proceso electoral y involucrando la participación del Ejecutivo del Estado, lo cual también se había dejado un poco de lado, la participación de Gali en estos temas. Ayer, ya en el inicio, como comenté, la cantidad, el despliegue de policías que hubo alrededor de las oficinas del Instituto Electoral, se habla de 1,000 policías, que no los hubo ni el 1 de julio alrededor de las casillas en la capital, pero hubo unos 1,000 policías que formaron vallas, se impidió el acceso del ruta, se impidió el acceso de los vehículos privados, se impidió el acceso de personas viandantes, peatones, turistas, y uno que otro perro que se quería colar también fue confundido como espía y no lo dejaron pasar. Se hizo una valla en la entrada del instituto y aún así la gente que protestó, porque hubo una manifestación, además, que ya no convocó Morena, sino la convocaron grupos de la sociedad civil, Luis Soriano y algunos otros, denunciando fraude. Y la voz de Marta Erika se apagaba con todo y el megáfono ante los gritos de la gente que gritaba fraude, 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 fraude. Esto, más los cartones que quiero que pongas, los cartones, las caricaturas que han estado saliendo desde los incidentes del Hotel Gran Hotel, desde ese día, todos los cartones que han salido no van en contra de Marta Erika,
no es una caricatura de ella solamente, sino es el proceso de identificar a Rafael Moreno Valle como el autor del fraude y de estar atrás del proceso electoral y de que realmente el gobernador será él. Y esto yo creo que en el fondo es el objetivo fundamental, es él, no es ella. Y esto enreda un poco las cosas, ¿no? No se trata solamente de los resultados electorales, sino los intereses nacionales que hay en torno a la sucesión en el PAN, el control del PAN, el liderazgo de la bancada panista que será mínima irrisoriamente, y la figura de Rafael Moreno Valle y todo lo que vino echándose a cuestas durante 8 años con el ánimo de querer ser el candidato presidencial y su frustración. Entonces como que se la están guardando, como que algo está sucediendo. Además, dicen los de Morena que tienen toda la información, que presentarán en su momento en los tribunales los tweets y las declaraciones de Yerko Polevsky, de Tatiana Cloutier, del propio López Obrador, que dice, pues es que hay confusiones, que esto no es normal, ¿cómo es posible que pasó esto? Los datos que son muy claros de la cantidad de votos que tuvieron los diputados federales y los diputados locales, en el caso de Claudio Rivera Puebla, la cantidad enorme, por cierto, la han estado malas. Pero bueno, tú sabes más. El tigre sabe más. Todo esto hace pensar, verdaderamente los poblanos votamos con tanta precisión en un voto diferenciado, es decir, queremos a López Obrador, queremos a Claudio, 50% de la votación y queremos a Marta Erika, que tiene toda la experiencia del mundo para gobernar Puebla. O sea, hay un cartón, el de que salió hoy en la jornada, constancia de fraude, pues es muy claro. Otro donde se habla de detrás de un gran fraude siempre hay y está Rafael Moreno Valle detrás de ella, ¿no? Esto... Medios nacionales. ¿no? Medios nacionales, todo en medios nacionales. ¿Cómo van a hacer para desactivar esto? Y yo voy a la historia. A Jorge Murat le tocó vivir un escenario muy similar, pero no tenía ni al Congreso en contra, ni al presidente en contra, ni al gobernador. Y aquí la situación está totalmente diferente. Entonces les va a costar trabajo. Y yo pregunto, ¿dónde están los elementos, dónde están los agentes de conciliación, de reconciliación y no de intolerancia? Porque el discurso de ella ayer fue así, y así lo califica Templo Mayor. Yo coincido con lo que dice Templo Mayor, pero no soy el único. Pero como que al mismo tiempo de decir ya gané y ya festiné y ya fui a la Acrópolis a reventar con gente llevada en autobuses. No, pero y todo ni este siquiera rollo. estaba a reventar, ¿eh? O sea, No, bueno, se veían los papelitos a lo mejor. Sí, pero si tú veías eso, ¿no? el escenario estaba bastante vacío. No me percaté. Lo que haya sido como haya sido, ya festino. Pero ahora, ¿cómo vas a incorporar a la sociedad? ¿Cómo vas a incorporar a los que no creen que ella ganó de manera legal? ¿Cómo vas a desincorporar a los elementos que cometieron el fraude? ¿Cómo vas a generar la gobernabilidad? ¿Y cómo vas a hacer un gobierno legítimo? Acá, hijo. Yo creo que hay congruencia y hay incongruencia, ¿no? De cualquier foco que lo queramos ver. Hay congruencia en el sentido de que todos conocemos y supimos quién fue nuestro ex gobernador, Rafael Moreno Valle, y sabemos la forma en la que el señor actúa, el temperamento, carácter y líneas, ¿no? Para poder resolver algún conflicto o alguna situación que él considere como una línea a seguir, y el señor es autoritario. Eso todo el mundo lo sabe. Tenemos experiencias y sabemos de situaciones muy cercanas de gente, colaboradores de él, que nos han comentado este tipo de actuaciones y de conductas de Rafael Moreno Valle, y sabemos que el señor es autoritario. Y al final, bueno, ese autoritarismo lo hace ver ahora, ¿no? A través de la candidatura de su mujer. Entonces yo creo que sí hay una cierta congruencia por ese lado. Por el otro lado, la incongruencia está en el que evidentemente teniendo pintado el país de Morena, ¿no? De pronto brota Puebla, la presidencia municipal la tiene Morena, la presidencia de la República la tiene Morena, pero curiosamente, ¿no? Parece ser que la gubernatura no la logra Morena. Eso evidentemente es una gran incongruencia. Y la otra incongruencia, por supuesto, estábamos hablando hace algunos minutos de la seguridad personal del presidente de la República, el que llegará a ser presidente de la República, Andrés Manuel, en donde él mismo
no quiere estos cercos de seguridad, no quiere desapegarse de la gente, quiere estar cerca del pueblo. También hubo una publicación de las imágenes más emotivas en campaña, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador, y cómo la gente lo ve, lo acaricia, lo hace suyo, es su ídolo. La figura no quería mesiánica. llegar hasta la parte de calificar como Mesías, pero sí, ¿no? Y esta incongruencia ahora con la candidata, ¿no? En este caso, bueno, pues ya con la constancia de Marta Erika, en donde ni siquiera puede acercarse al pueblo, en donde el mismo pueblo le está rechazando, le grita, la ofende, la quiere. Esta parte sí, evidentemente es interesante verlo, porque además desde la óptica también no perdamos de vista esto, faltan 4 meses para que nuestro futuro presidente sea oficialmente el presidente, y esto se tiene que resolver antes. ¿Quién sabe? Entonces, Yo digo introduzco... que la mejor comida es la que se hace lentamente. Sí. Al lechón hay que irlo haciendo lentamente. La barbacoa La de costilla tierra se hace lentamente. habrá que ver esa situación, porque están dejando correr los canales institucionales, que me parece muy bien. Ya hubo una sentencia del Instituto Estatal, ya tenemos ahí la constancia de Marta Erika, y bueno, pues habrá que irse a las nadie instancias. iba a revelarse a Rafael. Por supuesto, y eso lo sabemos. Los puso, vamos. Yo insisto en estos escenarios que de pronto no nos sorprenden, sabemos que así son las cosas. Vamos a esperar qué pasa a nivel federal. Mira, cuando la prensa internacional, el país, ya se metió en el país, pronto saldrá en algunos otros días. Sí, el país también. En Alemania, ustedes no hablan alemán, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Bueno, pero hay una versión en español de la Deutsche Welle que pueden verla, que es la que yo veo porque yo tampoco entiendo el alemán, ni me interesa. Pero en la versión latina, ayer en el programa del mediodía, de las noticias del mediodía, le dedicaron más de la mitad de los cortes relacionados con Latinoamérica al caso de Puebla, no al caso de López Obrador. Se habla de la elección de Puebla, las actas, todo este asunto, ya es un escándalo. Yo insisto en no perder de vista el interés que tiene Rafael por controlar al PAN, el interés que tiene por ser el candidato en el 24, y el interés de todos los grupos que ha dañado y que ha pisoteado, que tienen en no dejarlo llegar y en hacerlo quebrarse antes de cualquier cosa. Acabar con él, como la política de Gengis Khan, la política de los nazis en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, de tierra quemada. Al enemigo que vences hay que quemarle sus dioses, sus ídolos y todo para que no se levante nunca. Y una manera de acabar con Rafael es a través de su esposa, eso me queda bastante claro, ¿no? O sea, alguien decía, bueno, pues ya, que se retire la señora, que caso, y dice, no, ojalá y se quede, ojalá y sea gobernadora, porque la van a tener la presidenta municipal de Puebla, los presidentes municipales de los principales municipios de acá, del estado, están con Morena. El Congreso del Estado está con Morena, los diputados federales con Morena, los senadores son de Morena. ¿Qué va a suceder para gestionar los presupuestos del Estado? O sea, es una posición sumamente incómoda, y además ella no tiene la experiencia en esos escenarios, ¿no? Va a ser una posición muy incómoda. Y el otro tema es la calificación que se pueda dar del comportamiento de Luis Miguel Barbosa, que no es totalmente bien visto, incluso dentro de Morena. Y eso también genera pues una posibilidad de decir, bueno, es que tampoco, ¿no? Alguien me decía, dice, oye, es que ella por lo menos la puedes presentar en sociedad, y a él cómo lo vas a presentar. O sea, viene esa descalificación de racismo, de todo esto, y hay quien dice, es que es como era Marín. Y así como Marín fue impresentable en su momento, a Rafael le están poniendo tantos escapularios estos días que lo van a hacer impresentable. ¿Cómo llegará al Senado en calidad de jefe del fraude, del mapache mayor de México? El único caso del país donde no hay elecciones calificadas por todos, con que fueron transparentes y ciudadanas, es Puebla. Don Humberto. Introduzco algunos temas, solamente con algunas frases que me parece podrían ubicar todo el tema. Suspensión de la marcha del sábado pasado convocada por Morena. No es lo mismo ser cantinero que borracho, ¿eh? Me parece además lógico
que se haya suspendido en aras de que no se calificara. Palabras de Carlos Slim a Trump. Exacto. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Porque me parece que desde Andrés Manuel vino la instrucción de suspensión de la marcha, pues hombre, para no polarizar lo que después, 2 días después, se polariza en el evento del Hotel MM, en donde se dice que hay elementos suficientes como para demostrar que hay fraude, y por otra parte, me parece que también se debe de condenar si hubo actos violentos por parte de militantes de Morena o del PAN o de quien haya sido. Me parece que la violencia es, por supuesto, rechazable en toda su manifestación. Tercero, la entrega de la constancia a Marta Erika en las instalaciones del IE. No me voy al fondo del asunto, a los números, ni mucho menos, pero sí me parece que la presencia de una gran cantidad de elementos de la policía vienen a incrementar la desaprobación ciudadana a eventos de esta naturaleza. A mí me pasó, por ejemplo, estaba yo aquí en actitud muy similar a la del general Rafael Moreno Valle en su tiempo. Actitud muy similar a la gente que cree que todavía los que detentan poder pueden violentar derechos de terceros, de libre circulación, de tránsito y de todo. A mí me pasó aquí en el 5 de mayo. Era para hacer una fiesta, vamos. Claro, venían autobuses bajando del cerro y bueno, pues los automovilistas tuvimos que quedarnos parados porque las motociclistas de Policía Municipal y Estatal no nos dejaban pasar hasta que pasaran los invitados especiales, supongo yo, del evento. 4. A mí me parece sinceramente que el discurso del día de ayer, lejos de llamar a la reconciliación, hombre, llama a la descalificación y denota un tono que creo que no le conviene a Marta Erika enarbolar mientras no se defina la última instancia que va a ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque lejos de hacer creíble los encabezados de varios periódicos de Puebla, donde dijeron ayer el diálogo va a ser la premisa de Marta Erika en su gobierno, en el discurso eso es lo que dice Max Cortázar. Claro. Eso es la instrucción Exacto. del vocero, pero la actitud de ella, no, el Templo Mayor la refleja así perfectamente bien. ¿No? Otra cosa, El trato a claro. los periodistas. El trato a los periodistas, no sé yo. No. sí, la queja, sí, eso ¿cómo es otro de los temas ¿Qué les dijo? que quiero comentar Está en en la el norma, tema ¿no? del Creo discurso. Hay muchos periodistas que se quejan de que la policía es la que no los deja pasar a cubrir el evento de la Acrópolis el día de ayer. Entonces, sumar el discurso, que no va en la lógica de lo que habían declarado de diálogo, la actuación de la policía en una gran cantidad de elementos para no dejar pasar a la gente que pudiese manifestarse como incómoda, y 3, la presencia de la policía para impedir el trabajo de los reporteros, genera un ambiente, me parece, muy tenso. De represión, o sea, la imagen que percibes es que hay represión. Por supuesto, por supuesto. Otro elemento que pongo, las declaraciones de Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, y que si hay alguien que le sabe a estas cosas, es él. A mí me parece que él va a encabezar la lucha jurídica por parte de Morena en Puebla, ante todas las instancias jurisdiccionales a nivel federal, y dijo Santiago Nieto que hay elementos suficientes para anular la elección. Vamos a esperar, ahí sí coincido yo con el discurso que dio Marta Erika, vamos a esperar a que resuelvan todas las instancias. Ella ciertamente ya tiene su constancia de mayoría, pero ante una resolución del tribunal, evidentemente que eso puede caerse. Un sexto elemento que pongo son las declaraciones de Jacob Polensky sobre el caso Puebla. No es de la suerte que ella salga a decir que va a estar Morena presente y actuante en el proceso electoral, perdón, en lo contencioso electoral del proceso de Puebla, postelectoral, claro, pues todo es contencioso, y estarán atentos para que sea la autoridad la que resuelva este asunto. A mí me parece que Andrés Manuel evidentemente no se va a volver a referir a Puebla, simplemente dijo que se estará atento, y Jacob en su discurso, en su fuerza de expresión, va a ser la que va a encabezar aquí
este tema. Y también las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, ¿no? Claro, bueno, Fueron las primeras. fueron las primeras. Fueron las primeras con Loret de Mola. Además, con su actuación de ya hablé con el gobernador. No, ella dice, estuve pendiente desde el mediodía, hablé con Diodoro Carrasco, hablé con el gobernador y le dije, señor gobernador, usted por favor garantice el proceso, etcétera. Y hablé con Luis Miguel Barbosa, que iba a entender que le bajara, pero que de alguna suspendiera la manera, marcha. ¿no? Pues, lo único que se hizo fue suspender la marcha, porque la actuación me parece... pero esto el domingo, el día de la elección. Ah, ok. El día de la elección. Es que hay muchos elementos, o sea, todo el mundo se ha referido ahora a que A lo el del fraude MM. está en el Hotel MM. Es que el Hotel MM puede ser una distracción inclusive, y por eso el tip que les pasaron a Héctor Exacto. Alonso y a José Juan. Las mapacheras normalmente son de otra forma, se colocan en otros sitios y en otros espacios, donde no se ven, y en un hotel se ve. Claro. Un séptimo elemento, el desplegado que ha mencionado Jesús Manuel, donde firman todos los actores políticos electos en Puebla y que van a actuar por lo menos muchos de ellos durante 3 años y los 2 senadores durante 6 años. Y por supuesto, Luis Miguel Barbosa en su calidad de candidato a la gubernatura, en donde yo creo que debe estarse arrepintiendo de no haber hecho más campaña, de no haber sido más sólido, más fuerte en sus declaraciones e incluso tener una actuación mucho mejor en el debate que la que tuvo en aquella ocasión. Y 2 últimos que... O sea, ¿lo culpas en algo? No, a mí me parece que él en su yo interno debe decir, caray, ¿Cómo no ¿por le qué eché el no resto? tuve mejor actuación? Porque la diferencia de votos pudo haber sido No remontada. le eché el resto, vamos. Sí, se dejó llevar. Séptimo. Se dejó llevar. El O se sintió que iba a ganar. Exacto. Octavo elemento, la declaración de Lorenzo Córdoba, que no es menor. Claro, es el ayer, presidente sí. del Instituto Nacional Electoral Sí. y dice que Puebla puede manchar La elección. gravemente la elección federal del 1 de julio, que fue una elección brillante y que Limpia. todo el mundo limpia y que todo eso. Imagínense nada más que Puebla manche la elección del 1 de julio a nivel internacional, en donde ya los actores Es que ya están. la manchó. Y un último elemento. Yo sé que quiero- han comprado toneladas de Vanish para andar limpiando ahorita toda la imagen de Puebla, pero Sin duda. Y un último elemento que creo que le va a pesar mucho a Marta Erika. Si trató de deslindarse durante la campaña del apellido Moreno Valle, a mí me parece que ahorita, lejos de haberse deslindado, está mucho más presente. coincides Moreno, Oye, claro. una más. en mi tesis que el objetivo no es ella sino él. Sí, claro. Una más, la declaración de ayer de los consejeros de la Junta Local, aquí en Puebla, diciendo, ¿y dónde estuvo toda la policía el día de la elección? El día Ya de se elección. olvidaron de la violencia que hubo el día de la elección. ¿Dónde está y dónde están las autoridades Correcto. para averiguar Correcto. ese punto? Correcto. O sea, sí la actuación de los consejeros de la Junta de la Junta Local, sí creo que ha sido Fue parcial. importante, porque han estado insistiendo precisamente en la violencia, en que todavía hay gente. La violencia del día de la elección, no se mencionan al Yo todos los días recibo nuevos datos de personas que dicen, en mi casilla pasó esto y nunca salió nada. No, pero lo importante es eso, si están mencionando que todavía hay gente hospitalizada, Sí, claro. Sí, funcionarios que fueron agredidos. Sí, pero todo lo han callado. Que ha sido- Vivimos en un Entonces, sí, estado donde el derecho no está privilegiado, Creo que- sino la censura y el control. creo que es importante también mencionarlo en la lista que tú traes, esa actitud que no se ha visto y que no se ha visto en el Instituto Electoral. Pero que además, José El Manuel, son instituto. conductas constitutivas de delito. Exactamente. Y se Ah, tienen claro. que investigar y se Claro, tiene que claro, llegar a fondo. claro. Hay gente que está Porque- lesionada, Ahora, pero hay yo gente que está pondría otra internada, cosa, yo hay pondría gente otra que... cosa también en O la sea, mesa. todos esos son Yo podría otra conductas cosa en la mesa es constitutivas. la actuación del instituto. Voy a poner un caso. Ayer ya estaban publicados los resultados oficiales para la gobernadora, en el cual tuvieron que haber pasado los cómputos distritales y también ya se entregaron constancias a los candidatos a diputados locales. No aparece el resultado y el cómputo en la página de internet. Fíjate la- No aparece Oye. ni de los alcaldes. Dos ¿Sí? dos salidas a este conflicto, Pepe. Te la mando directamente la pregunta. Veo dos finales. La muerte súbita
o la muerte lenta. La muerte súbita anulan el proceso electoral, se convoca un nuevo proceso donde Marta Erika no creo que fuera la candidata y a lo mejor ni siquiera Luis Miguel. Pero déjame interrumpir ahí. Ya declaró también Luis Miguel Barbosa que él no quiere. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, aquí no hay anulas, ni quiero que se vuelva a repetir. Quiero que me deje claro. Ni Marta Erika quiere, pero si el tribunal. Yo veo dos salidas: la muerte lenta y la muerte súbita. La súbita es que se anule, que se convoque a un nuevo proceso electoral, y en eso el morenismo perdió el 99.9% de su poder. La muerte lenta se mantiene Marta Erika. En medio del descrédito social, en medio del descrédito político, sin tener posiciones en el gobierno federal, sin tener posiciones en la Cámara de Diputados, sin tener posiciones en la Cámara de Senadores, sin tener posiciones ni control sobre el Congreso de los Estados, sin tener el control de los principales presidentes municipales, empezando por el de la ciudad, con quien comparte el manejo de la policía. Y se va lentamente la muerte. Sí, yo parto en el análisis de la muerte lenta, porque creo que vale la pena analizar otros elementos adicionales a lo que comenta Humberto, sobre todo que como politólogos pues, tenemos que encontrarle más cuadraturas al círculo, ¿no? al círculo. Y sobre todo estas cuadraturas de alguna manera que te permiten ver, o sea, que el primer tema que tiene que enfrentar Andrés Manuel, y que lo dijo de manera transversal, que todo lo iba a resolver en el tema de la corrupción. Y este es el primer caso que tiene para ejemplificar. Y el tema es que a mí me llama mucho la atención que lo ha dicho Jacob, lo ha dicho Tatiana, lo ha dicho la exministro, y la constante es de que se supone que el gobierno federal debería actuar ya en esta nueva lógica, ¿no? Es decir, que la Policía Federal pues tendría que estar actuando ya en esta lógica, que la Procuraduría debería estar en esta lógica. Si quieren conservar su chamba los que están. Exacto. Y el tema de la FEPADE, pareciera, y que me ha llamado la atención, que Santiago Nieto les ha corregido el plan a cada rato a los de la FEPADE, pero pareciera que la FEPADE y los compromisos que tiene la FEPADE es de que la muerte lenta siga. ¿Y a qué voy? Que imaginemos un escenario. ¿Leíste el último informe de la FEPADE? El de la, bueno, sí. Donde dicen que no encontraron ningún sí, a eso me refiero. Pero en los dos últimos párrafos dicen, pero seguimos investigando porque hay otras denuncias. Sí, claro, pero no el MM. Por eso yo abierta. insisto, lo del MM pudo haber sido un acto de distracción intencional. Pero sin embargo, la actitud de la FEPADE desde el primer momento hasta ahora ha sido bastante marginal, ¿sí? Y yo lo que voy es, en esta lógica, pensemos que la FEPADE diga que no hay delitos que perseguir. Pensemos que el tribunal, que también el tribunal está más acorde o en su lógica contra Andrés Manuel, que le ratifiquen el triunfo de Marta Erika. Y en esta lógica de la muerte lenta, Santiago Nieto entran, toman posesión. Marta Erika ya es la gobernadora, virtual gobernadora, y abren todas las irregularidades, abren toda la corrupción. Y entonces viene la aplicación de la ley del desafuero, y ahí serán los primeros casos. Y yo creo que eso puede ser significativo. Eso es muy perverso, hay mucho odio. Porque a mí me llama la atención que el tema de Andrés Manuel, el tema de la exministra, el tema de Santiago Nieto, bastante prudentes, pues, o sea, bastante prudentes. Los que no han sido prudentes son los que se sienten agraviados, pues, y sobre todo por lo que representa, pues es aquí en Puebla, ¿no? Pero sin embargo a nivel nacional, a nivel federal, me llama la atención que son demasiados cautos. Están tratando de que las instituciones resuelvan, pero que si las instituciones no resuelven como debe, como decía la doctora Oropesa, a mí me encantó decir, de facto deberían de estar atendiendo el tema, pero si no lo atienden, se evidencia todavía más la institución que es corrupta, ¿no? Claro. Y al final del día vamos a tener que cuando tome posesión, tome protesta Andrés Manuel y donde el gobierno federal se reconstruya, pues lo primero que tiene que hacer es encontrar actos de corrupción visibles, actos de corrupción que pueda precisamente empezar, pues como lo hemos visto, o sea, en otros sexenios, como la quina, ¿no?
o sea, como lo vimos. ¿Cómo lo maquinaron? Sí, Desde sí. el primer momento que toma posición Carlos Salinas, empiezan a maquinar. Exacto. Cómo van a acabar con la crisis. Exacto. Y aquí puede ser un tema, es decir, tiene que haber sangre mediática en temas de la corrupción. Claro, no hay casos, claro. porque se supone que la amnistía, ¿no? Pero entonces, ¿con qué vas a entrar? O sea, estaríamos llegando a eso, que fuera el caso ejemplar de la aplicación de la, Porque si todo... Es que además de es la promesa de López Obrador pero de la socialmente impunidad y se la está corrupción. demandando a nivel internacional. Porque estamos hablando- somos el a mí foco rojo de Imagínate las que el elecciones gobernador del 18. responsabilizado del fraude electoral más grande del Claro. proceso, donde gana López Obrador por Tú amplia imagínate mayoría, nada 30 más millones de votos. en dónde A mí me colocas a llama- López ¿dónde nos Obrador con vamos? esa A acción. mí me llama la atención ¿Y dónde queda el los- PAN? los encuestólogos, ¿no? Es una pena. Los Pero eso encuestólogos les he dado seguimiento y todos coinciden en es imposible que esos 10 puntos de ventaja de las Se encuestas de salida hayan desaparecido. se hayan desaparecido. Claro, O sea, claro. no es otro No, tema. sí. Que hay volando varios miles de votos votos. entre el proceso federal y entre el proceso local. En Hidalgo Las sábanas que encontraron, además declaran, no, quién en sabe cómo Hidalgo, llegaron en ahí, una barranca alguien en las Hidalgo sabe llevar. encontraron urnas o cajas Votos. con votos. O sea, Sí, no puede entonces, ser, no puede ser tanto. el tema de la dureza de la información, que en el análisis muy minucioso, jurídico, o sea, es imposible, pues, ¿no? Claro. Entonces, ahí esa es la parte Sí. donde pareciera que pues puede ser una estrategia de Andrés Manuel, una estrategia del gobierno federal, pues de que ya encontraron el enemigo, ¿no? Ya encontraron precisamente... Hay un ¿no? elemento que lo comento en la columna que pasamos en la mañana, porque seguramente ustedes nadie vio mi columna el sábado. ¿No? Hasta le dije así. Yo la vi. ¿Ah, sí? Así le muchas puse. gracias, doctor. Pero hay un elemento de agravio Eso sí, personal. sí. Me gusta, ¿Quién? Brad Pitt. Hay un elemento de agravio personal a López Obrador y a César Yáñez, que es no solo su vocero, no solo ha sido su gente de confianza durante muchos años como el encargado de comunicación social, sino su amigo. Esa es la única persona que le agradece públicamente en el meeting del día domingo en la noche. Gracias a César Yáñez, que tanto me ha ayudado en las benditas redes Ya las sociales. benditas Bueno, el agravio personal es que la novia de César Yáñez, Dulce María Silva Hernández, era una de las ejecutivas de Tiro Moranchetti, el fraude que hubo. Y a ella, para liquidarla, le entregan un terreno en una dación de pago para cubrirle lo que le debían. Y la justicia poblana se va contra ella, empieza a manejarse el tema de que era una presa política porque era la pareja de César Yáñez, Rafael Moreno Valle en contra de López Obrador, etcétera, etcétera. Y a la señorita la meten 1 año y 2 meses a la cárcel, estuvo en el Cerezo presa. Y vino César Yáñez varias veces, estuvo visitándola, hicieron denuncias nacionales, varios columnistas presentaron el asunto. Salió libre y se va a casar con ella. César Yáñez se casa, según tengo entendido, en septiembre, aquí en Puebla. La boda va a ser en Puebla. Y el padrino, ya sabes quién. ¿Cómo va a interpretarse ese asunto? Son agravios muy personales, ¿no? Que a la novia de tu colaborador, de los más queridos, la hayas tenido presa. Sí, claro. ¿Cómo ves, Beto? ¿Cuándo dice que es la boda? Septiembre. O sea, probablemente todavía no resuelva el tribunal Probablemente electoral. todavía no resuelve Entonces, el tribunal. aquí hay dos Fíjate preguntas. nada más todo el... Hay dos preguntas, Esta es la que sección yo de la pongo, prensa rosa de la claro, que yo pongo sobre la mesa. Cotillo. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel López Obrador va a recibir a Marta Erika Alonso en su calidad de que ya le entregaron la constancia de mayoría antes de que resuelva el tribunal? Yo creo que Porque se la va a ya- mandar a Olga, ¿no? Ese sí va a ser Se un la simbolismo. va a mandar a impresionante. Olga, No, ¿no? no, no, Decirle, Yo creo que va a ni ser un Olga ahí Sánchez, te encarga la... yo creo No, que ni no, Olga no. Sánchez Cordero porque está en litigio la elección. Así es. Pero sin Segundo, embargo, ha habido ¡Qué otro Y además- litigio. además- qué fuerte! Y sin No embargo, había ha habido pensado en esa eso. Además, historia, Andrés otro Manuel se ha litigio. mantenido muy Y cauto sí ha en esa habido una. postura. ¿sí? Pero va a recibir Institucional. sin duda Pero- alguna Por a supuesto. el ganador Al de Veracruz, Claro, al, Puebla, al no. de Veracruz, al de Chiapas, al de Guanajuato, Yucatán, al al de de Yucatán. Yucatán. ¿Me explico? Sí. Bueno. Segunda, y aquí es una pregunta a la doctora. ¿Qué tal si se utiliza la figura dentro del proceso de litigio del per saltum y se quita el Tribunal Electoral Local y se va directo
al Tribunal Electoral del Poder Judicial la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. No, imagínate. ¿Se puede? ¿Sí es posible eso? No, Es lo que le pregunto a la doctora. Creo que tiene que pasar primero de aquí y lo voy a brincar. Se tienen que cubrir las Pero no instancias. Pero hay esa figura de donde se persaltum, aplique. así se llama el Pero, sí, persaltum. pero incluso si Lo- lo agarra es la- el es la- INE, es la- si lo la jala el facultad INE, también Si lo atrae el INE, Puede pero ser. el INE ya dijo que no lo atrae. Bueno, Antes de que ganara López Obrador, ahorita quién sabe, ¿no? Y al final del día, Exacto. yo coincido con Mondragón, no sé si leyeron su columna, que me parece que el gran triunfo de Morena es haber sacado de la cancha de Moreno Valle el proceso de Puebla. Está en México, en donde no tiene... es lo que dice Alejandro es lo Mondragón. que dice sí, Alejandro sí, Mondragón sí, el sí. día de Hoy. Entonces, Pero tú crees que no lo tenían previsto. Pero por supuesto que lo tenían previsto. No, Porque saben que se Moreno tienen que ir Valle a no. otras instancias. Moreno Valle no. Pero por supuesto que sí, Moreno eso cualquier Valle, persona mortal Moreno Valle con se dos... sintió todo proceso. No, yo creo que sí, claro que lo claro, tienen previsto y claro, se van a, pero y van a no es lo buscar todas las mismo instancias jugar, y van a tú que eres buscar- poblana, Vamos a ver cómo porque hay funciona muchos que el no son proceso. poblanos que han actuado en la elección. Claro. Tú que eres poblana, yo soy poblano, tú eres Marx, poblano, entonces, bueno, ¿tú crees que es lo mismo actuar en Puebla que actuar a No, nivel por nacional? supuesto Claro que no, hombre, por no. Las grandes que ligas no. son las grandes Tiene que ligas. pasar por la instancia estatal, tengo entendido. No sé, Y yo no soy doctor, probablemente yo no soy eso doctor en sí le va a derecho. frenar y ahí están los Aquí resultados. le pedimos a la doctora que nos Por investigue supuesto. como Ya doctora en veremos, derecho si no, se ya puede. veremos de nuevo al Tribunal Estatal Lo Electoral. puede traer qué es lo que está definitivamente, haciendo, ¿no? puede ser. A ver, Además, jóvenes, es que hay un chorro de gente que está escribiendo y la verdad me hace falta respeto no darles las gracias, pero Arturo de Campa García Salgado nos está viendo desde Acapulco. El señor Argüelles manda saludos, Carlos Guadalupe Arriaga Félix pone caritas con lágrimas, no sé si será por lo que decimos o por lo que está pasando en Puebla. Miguel Abad, Ramón Madariaga Rumoroso, José Ojeda Bustamante, que raro está aquí. René Payán, Tiene el don de la oblicuidad. Miguel Soto. Ya dejen de estar de chismosos, Marta. Erika ya les ganó, lleva acento, por cierto, y punto, y hubieran ido ayer, estaba a reventar en la Acrópolis, no mames, dice este señor que se identifica con Miguel Soto y que hizo un lenguaje que nosotros no usamos. Bueno, y además con faltas de ortografía, que bueno, ya también Tampoco usamos. el problema del nivel escolar de nuestro país. Veda Sosa, muchas gracias. Enrique Octavio Robles, también muchas gracias. Daniel Rodríguez, fuera Rata Blanca, tampoco me parece que sea correcto llamarla así. Julia Céspedes, ¿cuál pueblo no la quiere? El que no paga los impuestos, dice. Miguel Soto, luego se ve que son Morena chismosos, pónganse a lavar su ropa y atiendan a sus mujeres chismodos y a la señora que atienda a sus hijos. O sea, esto es totalmente descabellado el asunto ya, señor. Cuando empiezan los Oye, pero esto sí nos están viendo mucho, no lo insultos, vuelvo se a acaban decir. los Ahora sí nos están argumentos. Sí, pero no tengo No, por qué a ver, leer, no tengo por qué leer esas cosas, o sea, realmente es una estupidez. David Show, no todos queremos al Mesías tropical y que tenga pantalones Barbosa para saber perder en Guanajuato. Ya están los troles actuando. Muchas gracias, señor Teodoro Carrasco, o señor Max Cortázar, o Marcelo García, por ponernos atención. Veda Sosa, yo pregunto por qué descalifican a una mujer que no la creen me imagino que es pregunta, le falta más info ahí, para poder gobernar, si que Rafael Moreno Valle esté detrás de ella, denle la oportunidad de demostrar que ella como mujer puede. ¿Alguien está cuestionando? Absolutamente nadie. Nadie me ha Lo cuestionado que estamos aquí. cuestionando es que haya habido fraude o no, eso es el tema. Ahora, una mujer, yo conozco mujeres que eran expertas en procesos electorales en cometer fraudes, ¿eh? Ahora son notarias, pero bueno, en su época fueron buenísimos para el fraude electoral. Ahora, Jesús Manuel, Espérame, porque falta Eduardo Alcántara, muchas gracias, María Elena Alvarado, Miguel Soto, Marta Erika es capaz sin Z, señor. Entonces usted no es capaz de opinar ya. Camila Bocelli, aquí no se trata de discriminación, se trata de legalidad, correcto. Memo Corral, saludos. Si de facto se queda Marta Erika, léase Moreno Valle, después de que impugne Morena y si el INE no le da el triunfo a Barbosa, que todos esperamos que esto no sea así en pro de la democracia, la clave será detener el huachicol y narco en todo Puebla desde el ámbito federal, ya que son los elementos por los cuales Morena Valle se financió para comprar votos en el Estado, y lo hará para comprar votos, pero ahora para la presidencia de la República, es su punto de vista, señor Corral. Marco Muñoz, también muchas gracias. A Abraham Sánchez de Navides, Jorge Carlos Martínez Espinosa, el fraude es evidente a los Moreno.
Camila Bocelli, el señor Soto, no se trata de capacidad, se trata de fraudulenta y delincuencia electoral. Sergio Guerrero, dense un intercambio de saludos entre ustedes y se mandan mensajes, ¿no? Para dar nosotros por el frente. Sergio Guerrero manda corazoncitos, Martita Martínez manda más corazones que Sergio Guerrero. Camila Bocelli, utilizaron a la Policía Estatal y Delincuencia Organizada para apoderarse de manera fraudulenta. Miguel Soto se repite elección y les gana. Bueno. Jorge Carlos Martínez Espinosa manda saludos. Julia Céspedes, hablar y hablar es lo que hacen sin probar las acusaciones de forma tendenciosa y evidentemente desde el punto de vista de Morena. ¿Alguno de ustedes es militante de Morena? No. Quiero decirle, señorita o señor, No. el señor Humberto Aguilar es consejero nacional vitalicio del PAN, Jaime Adame, no al fraude. César Herrera Gómez, es muy grave permitir un atropello a la democracia por parte no de un partido político, sino de una camarilla que pretende imponer mediante la fuerza y la violencia un proyecto político excluyente y autoritario que a todas luces atenta contra los derechos fundamentales y por supuesto no solo contra la democracia, sino contra la república misma. Camila Bocelli, ya lo dijeron los órganos electorales que hay muchos delitos electorales. Sí, Puebla es el estado que más delitos electorales registrados tiene el día 1 de julio. Por lo menos denuncias, ¿no? Porque no han sido calificados. No han sido calificados. Denuncias. Jennifer López, la gordibuena, no, tampoco hay que decir así. Bueno, pero dice de ella que es una tirana. Bela Sosa, no todos votaron por Morena, aquí nadie conoce a este Barbosa. Es que no se trata de Barbosa. El tema es, dice que es parrandero, jugador mentiroso y con cara de drogadicto y ratero. Bueno, pero eso que son apreciaciones personales sobre una persona. Aquí estamos hablando de la posibilidad de un proceso electoral, no de defender a Morena o a Barbosa. Julia Céspedes, no se dan cuenta que el resultado de las elecciones en Puebla es por el poco o nulo trabajo de campaña. Otra vez la señorita Camila, la policía estaba precisamente custodiando a los delincuentes electorales y el magistrado asesorándolos. Jennifer López, así es, Jennifer López llora, Miguel Soto sigue, bueno, ya cambien ustedes de programación, Soto. Camila Bocelli se está peleando con Miguel Soto, Jennifer López se ríe, y luego llora y pregunta, ¿y tú también? Gilberto Rivera, Julia César, bueno, esto ya es un cotorreo que, claro, Dios mío, muchas gracias. A ver, ¿puedo hacer un... Sí, nada más, rapidísimo, a mí me parece interesante el tema, nada más, yo creo que si lo pusiéramos como en los escenarios que tenía Rafael Moreno, si hubiera reconocido la derrota, ahorita ya estuviera como el virtual presidente del PAN, o ya estuviera tomando el PAN su control. Porque precisamente lo que pasó no es, se puede entender que no era un problema de si hubiera habido un mal gobierno o no en Puebla, sino a nivel nacional lo que representó el triunfo de Andrés Manuel. Pues es un tema de indignación colectiva donde la ciudadanía se expresó no por Andrés Manuel, sino por algo diferente ante el sistema. Entonces Moreno Valle hubiera tenido en ese momento la oportunidad de reivindicarse y decir, a ver, a todos nos fue mal, pero yo voy por el PAN y yo voy a hacer una oposición digna. Sí, una posición de capricho, ¿no? Sí, pero por otro lado, la posición que decide o el escenario que decide enfrentar Rafael, aquí también se vuelve interesante, es decir, al final él tiene ahorita en este momento, le tienen que comprobar que hubo fraude. Pues ahorita él genera precisamente, o sea, sí, el efecto sí es positivo para él, porque al final él tiene ahorita en este momento el sartén por el mango. Tiene las instituciones en el Estado, tiene las instituciones locales, tiene también la posibilidad de que de arriba el PAN, el PRD, como lo vimos ayer en la entrega de la constancia mayoría, estuvo Dante Delgado. Es decir, tiene a Convergencia, tiene, o más bien Movimiento Ciudadano, tiene al PAN, tiene al PAN. Sí estuvo el delegado, ¿será eso no? Yo creo que las fotos no aparecen. Pero sí estuvo uno del PAN, no recuerdo cómo se llama el del PAN que estuvo. Pero sí, es interesante decir. Estuvo el del PRD y estuvo. Sí, pero también hubo uno del PAN también ahí que estuvo, ¿no? En las notas, en las crónicas se dice con la ausencia de representantes del PAN nacional. O sea, no vino ni el presidente ni del PAN, pero sí hubo un representante ahí del PAN. A lo que voy yo, en la lógica, le está apostando a que una coyuntura le pueda favorecer.
¿sí? Nacional. Pero la coyuntura local, pues tiene el control. Está ejerciendo, es decir, al final del día él está ejerciendo el sartén por el mango de querer imponer Su voluntad. su voluntad, Claro. ¿sí? Ahora, y aquí se vuelve interesante, si no hay fraude, si todo lo que estamos platicando aquí, porque también lo dijo también Humberto, son supuestos delitos. Y aquí, si él logra, con todo lo que esto representa, porque también tiene a los gobernadores, es decir, sí tiene una capacidad de sentarse a la mesa a negociar, ¿sí? A lo mejor con Peña, a lo mejor con... Pero Peña yo creo que ya en este momento está haciendo maletas, ¿no? Pero me refiero Ya que... las hizo. Me refiero que todavía Moreno Valle tiene posibilidad, tiene una estructura que le pueda soportar, pues estar en una posibilidad de negociar, pues, o sea, tiene instituciones, tiene consejeros, tiene aliados, pues, o sea, todavía. Y claro. esto precisamente en el contexto nacional, la Cámara de Diputados todavía lo que pueda sobrevivir, la Cámara de Senadores, o sea, todavía tiene una posibilidad, una pizca de que pueda realmente salir avante. Y eso es lo que le está apostando. Que ese es un escenario, por supuesto, altamente viable, Sí. que pueda llegar a una negociación en las cúpulas federales. Exacto. Ese es el Y esa es tema. una de sus A cambio habilidades, de- y eso son claro. sus habilidades también de él. Mientras no Son grandes ajá. habilidades de la historia. Es decir, mientras no se diga lo contrario, pues él todavía tiene esa posibilidad y está buscando esa posibilidad. Es muy desgastante, sí. La otra, por eso les hablaba de los dos escenarios. El primer escenario, desde mi punto de vista, hubiera salido en hombros, pues, en Acción Nacional. Se hubiera comido Acción Nacional. Ahorita ya entró en una disyuntiva de desgaste con Acción Nacional por querer imponer precisamente esta voluntad, ¿no? ¿Sí? Y esto es precisamente en esta lógica, es decir, estamos hablando de que en este momento él tiene el sartén por el mango en este momento, mientras las instituciones no digan lo contrario, ¿no? A ver, ya estás hablando de cocina y es mi tema. Estás hablando de cocina y es mi tema. Dices que Rafael tiene la sartén por el mango. En este momento. Sí, nada más que yo creo que el 1 de julio se despostilló el mango. Y si dejas que se caliente el sartén mucho, te va a quemar. Necesitas un trapo. Y ese trapo no veo de dónde lo va a sacar ahorita, porque Rafael, en términos nacionales, está solo. Ricardo Anaya, Los gobernadores. los gobernadores que juntó en el desplegado, ¿cuántos de esos estarán dispuestos a volver a firmar el desplegado en este momento? ¿Y cuántos de los gobernadores electos van a firmarlo? Ya dijeron que no. Y en el PAN yo creo que, imagínate cómo estará el grupo de Luis Felipe Bravo, de Cecilia, de todos los que se quedaron fuera del Senado por la derrota sufrida y porque Puebla no aportó los votos que le había prometido a Ricardo Anaya. Sí. Es que aquí hubo traidores al PAN, empezando por Puebla. El caso del gobernador, del exgobernador de Puebla, traicionó a Ricardo Anaya. 3-1 perdió Anaya aquí. Y los traidores al PRI, la CTM y los Antorchos. Y la CTM luego sacó la cara para defender a la señora. Marta Erika, claro. ¿A cambio de qué? Pues de claro. toda la concesión del movimiento de tierra de Audi. Bueno, no, el huachicol está ligado a eso. Es que no nos estamos dando cuenta del sistema de complicidad que rodeó la elección de Puebla. Sin embargo, Jesús Manuel, aquí impresionante. El tema aquí, es decir, estamos hablando entonces que se aventó del avión sin paracaídas. Yo creo que sí tiene paracaídas. Yo creo sí, que y está tratando mal por la ¿cómo se dice? El narcisismo político. Le calculó mal, no hizo bien las cuentas. Y tan es así que las operaciones de fraude que se cometen después, en los siguientes días del día primero, es porque el PREP no cuadra con las actas. Sí, Entonces hay que acomodar las actas para que casen con el PREP. Eso es lo que sucedió. Bueno, Sí, eso es, a ver, un poco aquí. Estamos en un terreno de especulación nuevamente. Exacto. ¿No? Al final, lo que tenemos a la mano y los elementos que estamos analizando es lo que nos deja ver ciertos escenarios que pueden ser o no pueden ser posibles. Sin embargo, lo cierto es que están ahí, que son evidentes y que despiertan el interés social. De alguna manera, estos comentarios de la gente que además yo creo que son bienvenidos y que nutren y que todos... siempre he pensado que la maravilla del ser humano es esta diversidad de pensamiento.
tener la capacidad de pensar de manera diferente todos, pero además contar con estos espacios de apertura en donde puedes manifestar una idea, siempre serán bienvenidos. Claro, claro. Entonces, creo que llevando esto al escenario político, estamos ahí, en una diversidad de pensamiento y, ojo, una diversidad de intereses, ¿no? Exacto, eso es lo Porque que voy. al final lo que hay atrás es una serie de intereses, desde el huachicol y desde lo que tú quieras, los terrenos de agua, o sea, lo que tú quieras, atrás hay una serie de intereses, que todos, por supuesto, están protegiendo sus propios intereses. Eso dista mucho de ser morenistas o no. O sea, al final esto no es un tema de defender un partido político, sino de un análisis racional de los elementos que tenemos de frente. Y eso es lo que está pasando hoy día, ¿no? Al final es esta discusión en donde nuevamente como nación le estamos apostando a nuestras instituciones, en este grito desesperado de por favor que alguien venga y ponga orden en este país. ¿Por qué? Porque estamos cansados de ver que las instituciones y las instancias estatales, pues sí, están un poco sesgadas, ¿no? Hacia una cierta filosofía, pensamiento, partido, etcétera. O sea, fíjate lo que estás diciendo, sí, claro. El peso de las instituciones está a prueba en todo el país, solo en un lugar. Pero Puebla. ojo, claro, pero ojo, ¿Te das cuenta de eso? ojo, esto no es un análisis partidista, o esto no es decirle, a ver, estamos con Morena o no, estamos analizando Estamos lo que a favor pasa de la ley. en la prensa mundial, en dónde está colocado Puebla, cómo se le ve los a Puebla, escenarios que hay la en el debilidad frente, pues. que tenemos como Claro. institución, ¿no? Como en este aparato institucional que son nuestras instituciones. Si nos por las que dejáramos hemos luchado. llevar por los medios locales, nuestro análisis estaría sesgado completamente. Por supuesto. Y no es un análisis de los medios, este es un análisis de cómo se están moviendo los diversos actores. Así es. Redes Sí, sociales, redes medios de sociales, comunicación. las benditas A ver, redes tú piensas, dijo ya el domingo, creo, el sábado, dijo Marta Erika, voy a gobernar para todo no sé qué, y voy a colaborar con López Obrador. Primer punto será ver si López Obrador la recibe, eso sería legitimarla. ¿Sí? Pues, O que le tome la llamada. Coincidimos. No, Que le claro, tome la llamada. Toma la llamada. Segundo claro, punto, Claro. ¿dará la cara a Rafael? yo creo que no. Pues le urge, ¿Debía darla? le urge que los gobernadores o diversos actores después de este desplegado, o sea, tienen que mostrar el músculo de alguna u otra manera. O sea, si no vinieron a la entrega de la constancia de mayoría, pues tiene que buscar una coyuntura donde muestre su músculo, es decir, ya sea que los gobernadores, ya que se siente con el presidente del PAN nacional, con los diputados, los presidentes municipales, es decir, si no muestra su músculo, vamos a empezar a ver pues este debilitamiento. Claro, y lo que tiene ahora es el desprecio del partido, Exacto. o sea, el partido mismo lo está... Sí, incluso Claro. hasta gobernadores priistas deberían de salir Claro. también a apoyar a Marta Erika, es decir, no necesariamente va a jugar solamente con la gente del PAN, va a jugar con la cúpula del poder, con precisamente esto que comenta también la doctora, en el sentido de los intereses, ha estado en el centro de los intereses Rafael Moreno Valle. ¿Quién podría salir ahorita de contrapeso al desplegado de los electos, que van a ser el poder público? Los presidentes de los tres partidos. Del Los PAN, presidentes del PAN, del del PRD, PRD y del ellos Movimiento Ciudadano. tienen... ¿Quién es el presidente del PAN, por cierto? ¿Aquí? No, a nivel nacional. A nivel nacional. Ok, y saldrán solamente de Dante, ¿no? Es el único que ha salido y eso porque que Alfaro conviene, ¿no? que Alfaro dé una señal en Puebla. Es decir, si hay actores, el problema es que qué tanto están cercanos o qué tanto se la van a jugar, como tú decías, ¿no? Es decir, estos 5 gobernadores que apoyaron con el desplegado, qué tanto están dispuestos a seguir apoyando. Porque si muestra su músculo, ahí es otra vez vamos a ver pues que no está muerto, pues. Te voy a decir un tema por el cual a mí me parece muy complejo que se ve este escenario que planteas. Está enfrente la renovación de la dirigencia nacional del PAN. Ya me parece que Rafael va a levantar la mano y va a decir que él quiere. Entonces, tú imagínate nada más que se dé esta manifestación de apoyo de gobernadores y todo. Sería de facto decirle que el próximo podría ser él, ¿no? O que negocie que él no va a hacer, pero si le dan su apoyo por Puebla, él le da el apoyo a otro actor. O sea, es decir,
a mí se me hace difícil pensar que con toda la perversidad que hemos visto en estos últimos años, pues que Rafael pues esté cayendo y sin ningún paracaídas, ¿no? Seguramente tiene que no le están saliendo las cosas, que no leyó bien el momento coyuntural, que ahorita lo más importante para el PAN, para el PRI, para el PRD, para Movimiento Ciudadano, pues es su supervivencia, ¿no? ¿Sí? Claro, el mismo PANAL, Claro, o sea, claro. el mismo Verde, Claro. es decir, ahorita no hay ni estar pensando a quién salvo, ¿no? Primero me salvo yo y después veo a quién, como cuando vas en el avión, primero te pones la mascarilla y después salvas a los niños, ¿no? ¿Sí? Pero es por ¿Sí? instrucción de la Y bueno, para responder la pregunta de hace rato, acabo de consultar a un experto electoral y sí se puede utilizar la figura del per saltum para temas electorales. Pues de hecho, si se puede, pues la deben de utilizar, porque si no, el Tribunal Estatal lo que va a hacer es tiempo para resolver, como ha hecho, y es una de sus estrategias, que te resuelve en el último momento, ¿no? Y esto es Sí, interesante claro, porque por esto supuesto. le va a dar señales, si lo jala a nivel federal, automáticamente empieza a quitarle estos, Exacto. ¿Qué ahí se va. papel jugarán, Beto, los panistas tradicionales, los panistas que salieron hace unos meses por la dignidad de su partido, entre otros tú, entre otros Miguel Mantilla, Espina, qué sé yo? Yo creo que, bueno, está claro, por ejemplo, Lalo Rivera ya ha... El mismo Lalo Rivera ya- es el gran perdedor del PAN. pero ya ya salió respaldando, a pues. respaldar el triunfo de Marta Erika. Guadalupe Arrubarena salió a respaldar el triunfo de Marta Erika. Rafael Micalco ha salido a denunciar, por ejemplo, a los consejeros electorales y su actitud parcial durante el proceso, no aceptando pues el resultado. No he platicado con otros. Bueno, Paco Fraile pues está claro que está metido hasta el hueso ahí, y bueno, pues me parece que esto todavía tiene muchas historias que contarse de aquí a que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el caso Puebla. Es que la realidad, hasta que no venga la sentencia del Y ya tengo hambre. no tenemos, Ya, yo también. no vamos a tener ninguna, ahorita todos son suposiciones. Hay que esperar Estamos en un la terreno decisión, especulativo ¿no? otra vez, Y ¿no? yo nomás quisiera marcar un punto que es, ahí tú lo has visto y lo has vivido, ¿no? O sea, probar en juicios electorales los fraudes no es nada. No es sencillo, evidentemente No no. es nada fácil. Evidentemente. Yo lo que digo, nada más termino, es que si está Santiago Nieto ahí, me parece que va a haber una defensa jurídica Bueno. profesional, muy fuerte, muy clara, ¿no? Y hay elementos, por Y supuesto. que también y hay trae elementos. pleito Santiago Nieto con la FEPAD, eso también es interesantísimo. A mí sus declaraciones de Por Santiago Nieto... eso es un escenario propio para demostrar que el discurso de López Obrador tiene sustento y va a ser eficiente y va a convertirse en realidad. Y dejar que parte de su discurso es que Dejar que las instituciones actúen. Claro, ahora si el tribunal dice, tiene razón y es gobernadora electa Marta Erika Alonso, bueno, pues de modo que nosotros digamos, no es cierto, Exacto. creo que no, hombre, y si Morena dice que no, pues va a decir que no, pero la gobernadora será ella, Sí. si lo dice el tribunal. Para eso existen las instancias Aunque- en los procesos. Claro. Aunque tengamos la percepción que hubo fraude, Bien. las instituciones le van a dar, eso es otro tema, ¿no? O sea, Muy bien, bueno, este señor Soto, que estuvo escribiendo muchas cosas, que Miguel Soto es de la Grajales, trabaja en la CTM en la Grajales, no sé si será pariente de Leobardo Soto, pero pues si es eso, pues es evidente que la CTM está colaborando, es la colaboracionista del gobierno de Petán, ¿no? En este caso, digo, para que entienda de política. Nada más, doy las gracias a Ota Becky, doy las gracias a Soledad Rangel Villanueva, a Jennifer López, a Guillermo Cavazos, a Maite Castro, Claudia Rodríguez, Franco Solís, Mina Good, Armando Aponte, Román Lascano Fernández, saludos Román, a Francisco Romero, me imagino que es el contador, dice, los quiero felicitar, pocos medios de comunicación lo hacen con objetividad como los de los otros periódicos. Francisco Solís, el último suspiro del PRIAN son las patadas del manovechismo. Bueno, pues ahora se ha visto una alianza entre el PRI y el PAN en algunas cosas en Puebla. Julieta Olivares, muchas Que le gracias. pregunten a los Carlos pocos Ibáñez, priistas que quedan. saludos. Carlos Ibáñez dice, saludos jefe, un abrazo. ¿Alguien es jefe de Carlos Ibáñez? Eso mismo, ¿no? Ah, pues te mando saludos, Tigre.
Algo más, hoy estuvo el programa muy concurrido de visitas, creo que ha sido el día en el que más visitas hemos tenido. Muchas gracias a Más los colaboradores por provocar tantas visitas hoy, y me imagino que las reproducciones, la semana pasada tuvimos un programa que llegó a las 10 de la mañana, llevábamos 1500 reproducciones ya, o sea que vamos increciendo. Muy bien. Bueno, Y objetividad, ¿no? Creo que frijoles con creo que eso es huevo, lo que nos chile con huevo, puede caracterizar. chicharrón con huevo, chilaquiles, enchiladas, ¿qué? Tú, tu omelette y tu papaya. A lo mejor le cambio un poquito, pero... Chile con ¿Cómo te huevo. vas a quedar al desayunar? Sí. Chile con huevo con salsa Marta. Doctora. Tu tortilla con tu huevo estrellado. La tortilla El capricho de la con huevo doctora. ¿Uno solo? Uno. Joder, ¿tú? Nos vamos, mañana no sé qué vamos a hacer. Mañana viene Noex Balanqué, Malusa Gómez. Fritz no va a estar, ¿verdad? Y no nos ha confirmado nadie, ¿verdad? De los que Bueno, ¿no? pendientes. Bueno, ahorita vemos. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Gracias, Pepe. Gracias, Humberto. Gracias, doctora. Gracias, mi Feliz inicio de semana.